Esta es la prisión Namba, una enorme prisión construida sobre una isla en el medio del mar, con la mayor seguridad en el mundo, haciendo parecer que fugarse en cualquier otra prisión sea como un paseo, por lo que absolutamente nadie ha podido escapar de Namba. Aunque en eso suena la sirena de emergencia y se activan todos los mecanismos de seguridad, porque los reclusos de la celda 13 se fugaron. Por lo que Seitaro, a cargo de la vigilancia, se pone nervioso, hasta que llega el supervisor Hajime, encargado de mantener el orden en la ala 13. Agárremela que se me crece. ¡Ja! Y descubre que se trata otra vez de estos cuatro: Uno, Nico, Rock y Yugo. Cuenta la leyenda que cada uno ha sido capaz de escapar de todas las prisiones en las que han estado, por lo que para preservar el prestigio de Namba harían lo imposible con tal de evitar su escape. Por otro lado, estos cuatro parecían divertirse mientras buscaban a través de los pasillos, hasta llegar a un pasillo vacío. Uno sospecha que puede haber una trampa y lanza una carta, quedando asada por unos finos láseres. Según su intención, había conseguido descubrir el patrón para esquivarlos, por lo que Nico y Rock van imitando sus movimientos, pero llegan a una parte donde sus cuerpos no aguantan. Sin embargo, Yugo pasa caminando debido a que él había desactivado la trampa láser, pero no les dijo nada porque parecían que se estaban divirtiendo, aunque al apagar los láseres había activado otra trampa, comenzando a moverse las paredes para atraparlos, pero Yugo logra ver una rejilla de ventilación y escapando por muy poco de quedar aplastados. Pero mientras iban arrastrándose por los conductos, Nico, que iba al frente, detecta que activaron los gases somníferos, por lo que salen antes de quedar dormidos, pero se encontraría con otra trampa que trataría de aplastarlos, por lo que mientras huyen, Yugo ve un conducto de basura y se lanza directo, aunque uno trata de advertirle de algo. Igual todos se lanzan, sin embargo se sujetan de la entrada del conducto, ya que uno suponía que ese conducto llegaba a una trampa de alto voltaje. Después de haberse liberado de otra cantidad de trampas, Seitaro ya se estaba preocupando, viendo que a este paso conseguirán escapar, y si eso llegaría a ocurrir, lo castigarían recortando su salario un 36% por 3 meses. Y en lo que sacó sus cálculos se asustó todavía más, mostrándoselo a Hajime, pero él mantiene la compostura y pregunta por el supervisor adjunto, Yamato, el cual está patrullando y se encuentra con los reclusos. Ellos intentan escapar mientras son perseguidos hacia un laboratorio. En eso Hajime contaba que los atraparía porque ellos no conocían el mapa de la prisión. Sin embargo, Yamato es el que acaba perdiendo el rastro de los reclusos, porque no sabe distinguir entre izquierdas o derechas. ¿Y tú qué? Hajime se enfurece y le da un puñetazo a la pantalla. Mientras tanto, gracias a la intuición de uno, consiguen atravesar el laboratorio, pero les estarían esperando por un grupo de guardias armados, que abrirían fuego apenas verlos, por lo que Nico empujaría a Yugo y acaba recibiendo los disparos en su lugar. Pero las balas eran de tranquilizantes y Nico tenía la habilidad de que los fármacos funcionan al revés en él, además de tener otros efectos raros como convertir perros entrenados en una especie de ovejas dóciles, el cual nadie sabía explicar cómo lo hacía. Así que se dispondrán por atravesar todos los demás obstáculos del ala 13, hasta ya por fin llegar a la última puerta, una con la máxima seguridad con diferentes tipos de cerraduras. Aquí volvería a entrar en acción Yugo, el cual no hay cerradura que lo contenga, pero activa por accidente un conteo de autodestrucción, por lo que sigue intentando pero lo empeora, hasta que lo termina desactivando en el último segundo y así abriendo la puerta, dando al fin la vista al exterior. Y sí, ya estaban fuera. Sin embargo, aún les toca enfrentar al último jefe, el supervisor Hajime, el cual acaba derrotando a Rock y Uno de un solo golpe. Nico lo amenaza que si lo toca se le va a esponjar el cabello. Sin embargo, Hajime sigue avanzando por obvias razones, y entonces a Nico le dan señal y se desmaya por el miedo, quedando solamente Yugo en pie y sintiéndose engreído se pone en posición de pelear. Sin embargo, Hajime lo derriba de un puñetazo, para luego ser regresados a su celda, y Hajime estaba furioso porque habían intentado escapar en la tarde, y era fastidio tener que atraparlos todos los días. Aunque el grupo estaba orgulloso ya que habían batido un nuevo récord, llegando hasta la última puerta. Sin embargo, nadie ha podido escapar nunca de Namba. Y al día siguiente, Hajime estaba haciendo una entrada en su informe del día y le dicen que Yugo lo estaba llamando, aunque sería para decirle que estaba aburrido. Uno le pregunta si alguna chica linda vino a verlo, pero Hajime está harto de que le pregunte eso todos los días. Rock pregunta sobre cuándo comerán. Sin embargo, acaban de comer y Nico le pediría el favor de reservarle unos DVDs limitados y que él los buscará cuando salga de la prisión. Obviamente Hajime se niega, pero uno le dice que puede hacerlo por internet y abriendo un portátil con internet en su celda. Aunque en eso ven las noticias de que arrestaron a un asesino que le gustaba torturar a sus víctimas de formas indescriptibles y que mientras leían esperaban que no llegue a Namba, por lo que corriendo asustados a pedirle a Hajime que no envíen a ese asesino con ellos. Pero Hajime estaba harto de tener que soportarlos y los insulta un buen rato. Luego de eso, Yugo pregunta si él sería popular cuando salga de Namba, pero uno le rompe las ilusiones diciendo que su personalidad es nefasta, no sabe administrar el dinero y nadie lo contrataría. Pero Yugo no está de acuerdo porque sabe que tiene más cosas positivas, como su poco bello y pezones
pero uno le dice que eso no le gustará a las chicas y que sea más realista, por lo que Hyugo, pensando en gustos más realistas, deciden que será bisexual, o no, pero intentan convencerlo de que piense mejor las cosas. Luego Rock dice que realmente ninguno sabe cómo es el exterior, por lo que Nico sugiere escapar, aunque ninguno parecía tener ganas en ese momento, porque la comida de Nanba es muy buena, además de baños y rutinas saludables, leer revistas y cómics todos los días. Básicamente tienen todas las comodidades del mundo, por lo que Hyugo, a pesar de ser un escapista profesional, la verdad es que no tiene un hogar, al igual que los demás, que saben que si llegan a escapar no podrían conseguir trabajo ni comida, por lo que a Hyugo se le ocurre convertir la prisión en su hogar, mientras que Hajime los estaba observando, aunque luego de un rato Hyugo intenta escapar solo, pero es atrapado por Hajime en menos de 10 minutos, pero en eso le contaría a los demás que vio a una mujer, aunque no pudo detallarla, cree que debe ser hermosa, por lo que creen que debió venir a visitar a uno de ellos, por lo que salen corriendo hasta la sala de visitas, encontrándose con la hermosa mujer, hablando con Hajime y descubriendo que son hermanos. Su nombre es Hitoshi, y que además ella es hombre. Por otro lado, un helicóptero estaba llegando a la prisión, dando la llegada a la alcaldesa Momoko, que es la máxima autoridad de la prisión, por lo que pide informe de todas las salas de la prisión, y llama a Hajime a su oficina, por lo que tiene que dejar la visita de su hermano. Sin embargo, Hyugo seguiría estando ahí, y le pregunta a Hitoshi si quiere compañía, aunque Seitoru debía llevarlo de regreso a su celda antes de meterse en problemas, aunque Hitoshi pide hablar con él, mientras que por otro lado la alcaldesa le pedía a Hajime que no subestimara a los prisioneros de la celda 13, y mucho menos a Hyugo, ya que le cuenta que la mayor vergüenza de esa prisión, conocido como el fugitivo eterno, es el padre de Hyugo. Volviendo con Hyugo, le cuenta a Hitoshi que puede abrir lo que sea, aunque en eso le pregunta si no podría quitarse esos grilletes que tiene en su cuerpo. Sin embargo, Hyugo le dice que no podría aunque quisiera, contándole que se le pusieron mientras estaba dormido en una de sus antiguas prisiones, y que ningún guardia o investigador podía quitárselos, siendo imposible, pero que llegó a ver por un instante al guardia que se lo puso, y que tenía una cicatriz en la nuca, por lo que ha recorrido cada prisión del mundo en busca de ese guardia sin éxito alguno, creyendo que solamente él sea capaz de quitárselos. Mientras tanto, el alcalde se mencionaría que Hajime fue elegido ya que lo reconoce como alguien capaz, pero todavía tiene dudas de por qué esos cuatro, los especialistas en fuga, no han intentado fugarse como en otras prisiones, y volviendo a preguntar si hubo algún problema. Sin embargo, Hajime le mentiría por miedo a perder su trabajo, diciendo que no ha habido ningún problema, aunque este, con apariencia de mono llamado Goku, sospecha que puede estar mintiendo, por lo que Hajime les enseñaría un informe personal sobre la celda 13, y antes de retirarse, se voltea para decir que ellos no son más que unos niños malcriados, haciendo que la alcaldesa tenga que voltearse para que no vean su reacción. Me acabo de enterar que la estoy llamando alcaldesa, y es alcaidesa, aunque realmente suena mejor alcaldesa, ya que alcaide en masculino suena mejor. En fin, la seguiré llamando alcaldesa. El Goku ve cómo está temblando y cree que está conteniendo su enojo, pero en realidad estaba totalmente loca por Hajime y emocionándose de que dijera su apellido. Mientras por otro lado Hajime sale huyendo sintiéndose que se salvó porque no ha descubierto que la celda 13 vive fugándose a diario. Al día siguiente Hajime pasaría a la asistencia de la celda 13 y todos estaban menos Hyugo, por lo que vuelve a activar el estado de emergencia. Mientras revisa las cámaras de seguridad, comienza a escuchar unos ronquidos en el cuarto de descanso. Resulta que Hyugo se había escapado de la celda porque los demás hacen mucho ruido mientras duermen, y ese era el lugar más tranquilo. Hajime en eso se pregunta por Yamato, ya que él tenía que estar pendiente del turno nocturno, pero luego lo vemos regresando dando su informe, de que estuvo desde la tarde hasta el amanecer ejercitándose. Luego de eso los reclusos se van al comedor y Rock estaba totalmente feliz, porque la comida de Nanba era muchísimo mejor a diferencia de las otras personas. En eso les pasa por el lado el cocinero, Shiro, por lo que Rock le dice que la comida estaba increíble como siempre. Shiro antes era un recluso que cumplió su condena y regresó como aprendiz de la cocina. En eso le trae un pastel gigante a Rock, debido a que siempre halaga su comida. Más adelante, un vecino de la celda le entregaría un cubo de Rubik a Rock y lo compartiría con el resto. Uno apenas arma un color y dice ser muy complicado. Sin embargo, mientras él hablaba, Hyugo consigue resolverlo y le dice que fue muy aburrido. Entonces uno le entrega otro acertijo y también lo resuelve rápidamente, por lo que uno se molestaría de sus habilidades y le da más, hasta crear un desastre. En eso Hajime entra para llevárselos a trabajar en la carpintería, mientras Rock y Hyugo arman muebles, uno y Nico tallaban madera, debido a que los muebles que fabrican en la prisión son muy valiosos en el mercado. En eso Nico termina en el taller y le muestra a Hajime que hizo una figura de un robot, mientras que uno talló una conejita, por lo que Hajime los golpea por no hacer lo que pidió. Por otro lado, Rock y Hyugo habían terminado un armario. Todo iba perfecto hasta que Hyugo le dice y le añadió unos artilugios para que se abra solo. En eso un cajón vuela hasta la cara de Hajime. Más tarde Hajime necesita relajarse, ya que lo
ponía tenso pensar que la alcaldesa llega a descubrir las fugas habituales de la celda 13, y Seitaru cree que si llegaría a enterarse, pueden ser despedidos. Y justamente ven que Yugo se había vuelto a escapar porque estaba aburrido, por lo que rápidamente le ponen unas esposas de diamante. En eso Hajime le pregunta si por una vez podría ponerse en su lugar como guardia, aunque Yugo no lo entiende, ya que no cree que sea importante si lo descubren escapando, porque es él quien escapa y debería ser quien asuma la culpa y no Hajime. Luego de eso Hajime se iría a ver a la alcaldesa, tomando el metro de la prisión, y en su recorrido se ve la prisión Namba como la ciudad. Hasta llegar a la celda principal se encuentra con los demás supervisores de la prisión por un importante evento que se aproxima, y antes de entrar a la oficina ya podía sentir una aura asesina al otro lado de la puerta, aunque en realidad la alcaldesa estaba ansiosa por la llegada de Hajime, pero teniendo que mantenerse firme ante su presencia. Resulta que Hajime ya tenía el informe sobre la celda 13, el resumen escrito estaba por entregarlo, y en eso los dedos de la alcaldesa tocan los de Hajime 2 veces y se pone muy nerviosa, pero también se encontraba Goku vigilando y le da un fuerte golpe con su báculo, debido a que le pareció que Hajime tiró los documentos sobre el escritorio y le pareció una falta de respeto, por lo que se disculpa, pero después se desquita con Goku, quedando todo desfigurado, pero aún así se negaba a ir a la enfermería. La alcaldesa, luego de leer el resumen, nota que no están todos los detalles de sus fugas, preguntándose por qué no intentan escapar, por lo que Hajime se muestra orgulloso diciendo que los tenía bajo control y se sentían muy cómodos como para querer escapar. Sin embargo, aún tenía otro informe que dar de forma personal sobre el historial de fugas. Al ser más difícil de añadir al informe, aquí les cuenta que Nico es estadounidense y fue arrestado mientras compraba sustancias ilícitas en los barrios bajos, pero en realidad fue utilizado como mula y no sabía nada de las sustancias, por lo que tenía una sentencia menor, y le hicieron análisis y descubrieron que tenía múltiples alergias y enfermedades desconocidas, siendo llevado a un reformatorio. En eso Goku se crea una suposición de que Nico escapó del reformatorio porque las sustancias despertaron poderes en él y causó desastres, pero Hajime lo corrige, ya que en realidad escapó porque odiaba las inyecciones y las medicinas, rompiendo las paredes de las prisiones a patadas antes de comenzar con su tratamiento. Sin embargo, en Namba les daban sus medicinas en forma de pastillas con sabores, por lo que siempre está ansioso de recibirlas. Con eso la alcaldesa entiende por qué Hajime no podía redactar eso en su informe. Y seguimos con Rock, también estadounidense, el cual fue enviado a un reformatorio por causar peleas entre pandillas, y que al explicar el motivo de sus fugas, Goku se mete y se imagina que se debe a que un amigo de Rock murió en una pelea, entonces busca vengarlo. Sin embargo, en realidad era porque la comida del reformatorio y las prisiones anteriores eran asquerosas, por lo que comenzó a comportarse mejor debido a que la comida de Namba le encanta. Ahora vamos con uno, él es inglés y fue arrestado porque frecuenta casinos clandestinos, y ocasionalmente Hajime lo ve apostando por otros recursos, aunque sean cosas mínimas como revistas. En este punto, Goku no quería imaginar mucho y supone que uno se fuga porque quiere apostar, aunque Hajime le dice que tiene que ver con mujeres. Esto hace volar la imaginación de Goku otra vez y se hace una historia de que uno comienza a apostar porque debía comprar los medicamentos de su novia enferma, pero la realidad era que si uno tenía una cita, buscaba la forma de escapar para asistir. Sin embargo, ya no intenta escapar debido a que ya no tiene a nadie con quien salir. Por último, Yogo, él sí es japonés y fue arrestado por robo, y el primer día que fue llevado al reformatorio se escapó, teniendo el mayor número de fugas y arrestos. La razón de sus escapes se debe a que lo hace por diversión y que en este momento no parece tener intención de querer escapar, por lo que la alcaldesa se calma con el asunto de la celda 13, aunque Hajime sigue teniendo sospechas de Yugo, ya que no confía realmente sus intenciones o sobre él, y que lo pudo mencionar fue porque se lo preguntó directamente. Luego de eso Hajime vuelve a encerrar a Yugo porque lo encontró fuera de su celda otra vez. Los demás chicos le dicen que volvió a romper su récord al ser atrapado tan rápido, aunque realmente ninguno se quejaba, debido a que la prisión se les hace muy cómoda, tanto que se sienten como estar en casa, sin saber realmente si quieren escapar. Más tarde la alcaldesa recibiría una llamada por un nuevo convicto en la prisión con un historial de fugas, por lo que deciden enviárselo a Hajime. Más adelante Seitaro llegaría llorando hasta Hajime. Él no entiende nada, además estaba por reunirse con la alcaldesa, por lo que le da un golpe a Seitoru. Ahora le explica que la celda 13 le hacen bullying, por lo que Hajime le intenta decir que tenga más confianza porque es un guardia y que los golpee si no quieren atender órdenes. Sin embargo, Hajime es el único capaz de hacerlo, que siempre que Seitoru pasa por su celda, ellos terminan asustándolo y burlándose de él, por lo que no cree que tengan lo necesario para seguir trabajando en la prisión y considerando buscar otro empleo. Sin embargo, Hajime lo detiene por su falta de compromiso. Aún así, le enseña varias cosas con las que podría lidiar con ellos y reducir su trabajo, comenzando por uno, que tiene adoración por las mujeres, por lo que mantendrá ocupado con cualquier cosa relacionada a mujeres. Así que dándole una encuesta de una revista femenina, lo tendrá distraído un buen rato. A Rock puede tenerlo tranquilo si le entrega un menú del día. A Nico solo tiene que ponerlo a ver anime en la tele y darle dulces para que ni se mueva. Y por último, con Yugo, a pesar de que siempre escapa, dice que suele perder la motivación si ve que el resto no tiene interés en fugarse, y si llega a hacerlo solo es fácil de atrapar, por lo que solo tiene que seguirle la corriente y hacerlo tomar una siesta, hablando a tal punto que parecía estar administrando
una guardería. Sin embargo, era lo más efectivo para tenerlos bajo control. Luego de eso, Hajime se reúne con la alcaldesa por un nuevo recluso, que le enviarán a la celda 13, a pesar de tener otras más vacías. Pero la alcaldesa tenía en mente verlo como un experimento, y Hajime creía que tenía algo entre manos, aunque la alcaldesa solo pensaba en que Hajime algún día la llamaría por su nombre. De regreso a la celda 13, Hajime ve que Satoru puede mantener la situación bajo control, aunque luego se da cuenta que en realidad lo había convertido en su recadero, porque ahora le estaban pidiendo que les llevara todo lo que querían hasta su celda, y Jougo le avisaba que se iba a escapar y que lo buscara en 15 minutos. A pesar de todo, Seitaro estaba feliz porque dejaron de molestarlo, aunque ahora estaba más ocupado. Luego de eso, Hajime traería al nuevo recluso a la celda, presentándose como Tsukumo, y decía ser un ninja, por lo que mientras Jougo estaba confundido y creía que se trataba de un farsante, los demás se encontraban emocionados al ser la primera vez que veían a un ninja, aunque cuenta que lo arrestaron debido a crímenes como un intruso sospechoso, pero que no se quedaría mucho tiempo porque como es un ninja, escapar siempre le ha sido bastante fácil. Pero Jougo le intenta bajar las ilusiones, porque él ya lo ha intentado muchas veces. En eso a Tsukumo le pareció escuchar de la fama de Jougo como escapista y lo reta a un duelo, aunque al principio Jougo no quiere competir, luego lo convence al creer que tiene miedo, por lo que se estarían preparando para hacerlo luego de medianoche. A rato vemos que Seitaro regresa llorando a Hajime, diciéndole que fue a preguntarle si necesitaban algo, pero lo ignoraron y lo echaron de la celda, levantando las sospechas de Hajime. Ya después de medianoche inician con el duelo, aunque la mayor parte era Jougo al frente, siendo seguido muy cerca por Tsukumo. Además de él, los otros estaban siguiéndoles los pasos porque debían servir de público, por lo que Jougo al frente va abriendo cada cerradura y desactivando cada trampa, hasta un punto donde se cansa de que lo estén siguiendo. Pero en eso aparece Hajime, agresivo, que ya estaba enterado de su plan, por lo que Tsukumo intenta presumir sus técnicas, ocultándose detrás de una sábana, pero Hajime lo envía a volar de un puñetazo, por lo que intenta lanzar otra técnica, esparciendo un montón de trampas metálicas en el suelo, pero se equivoca y se rodea a sí mismo sin posibilidades de escapar. Por otro lado, Yamato estaba terminando su entrenamiento y va con Seitoru, al cual estaba revisando las cámaras de seguridad, dándose cuenta que Tsukumo pasaba de todas y hasta sabía la ubicación exacta de cada una. En eso llega Hajime diciendo que iban a enviar a Tsukumo a la 11, pero que primero estaba castigado y debía limpiar su desastre. Tiempo después llega Yamato en un caballo derribando la puerta de la celda, ya que se estaba por celebrar el año nuevo y necesitaba que fabricaran adornos, por lo que los estaba repartiendo a caballo. Además, Seitaro le dice que deben ayudar a limpiar por costumbre de año nuevo, aunque hasta los supervisores debían limpiar, siendo el caso de Koku y Hajime, teniendo que limpiar la oficina de la alcaldesa, mientras que ella se devoraba a Hajime por los ojos, haciendo que él se ponga demasiado nervioso de tener clavada su mirada fijamente, por lo que al terminar, la alcaldesa estaba fascinada por cada rincón que limpió Hajime. Más tarde se reunirían con todos los supervisores de cada ala, ya que se estaba acercando el mayor evento de la prisión Nanba, una competencia entre reclusos y guardias de cada ala. Mientras tanto, la celda 13 estaba nostálgica por el año nuevo, siendo la primera vez que estarían juntos en la misma celda, que a pesar de todo pasaron un buen año, y debían celebrarlo con una escapada de año nuevo, considerando que Hajime estaba ocupado sonando la campana. Al día siguiente ya tenemos el torneo de año nuevo, un evento el cual participan tanto los reclusos como guardias seleccionados por cada ala, el cual los ganadores recibirán como premio lo que ellos quieran. Esto hace que la celda 13 se emocione y quiera participar. Sin embargo, la alcaldesa es la que decide quiénes podrán participar, aunque justamente la celda 13 había sido seleccionada como representantes de la ala 13, y porque la alcaldesa quería ver a Hajime participar en el torneo, aunque también entrando la rivalidad de Goku, el cual estaba decidido en dejar en ridículo a Hajime en este torneo. Por otro lado, también conocemos a otros supervisores del área, como Kiji, de la ala 3, no te confundas, es su nombre. También a este que le dicen perro, Kenshiro, el cual también desea ganarle a Hajime, ya que en el anterior torneo quedó en segundo lugar. Mientras tanto, la celda 13 los veían discutir y les parecían un montón de payasos. Dejándolos de lado, el torneo ya estaba por empezar, teniendo como representador a Mitsuru, explicando que debían participar en 5 competiciones para declarar a un ganador, siendo la primera prueba una competencia de caligrafía japonesa, ganando quienes tuvieran la caligrafía más bella y artística. Al momento de revelar lo que debían escribir, la celda 13 se asusta, ya que el único japonés entre ellos es Jougo, contando con él para este desafío. Sin embargo, la escritura de Jougo es terrible, lamentándose todos porque habían olvidado que Jougo solo era bueno fugándose. Y pues sí empezaban a tener miedo de ser eliminados en la primera prueba. De no ser porque Yamato y Hajime son altos maestros en caligrafía, consiguen la puntuación más alta. Mientras tanto, la alcaldesa veía a Hajime y ya se imaginaba pidiéndole que escriba su nombre, de no ser porque ya estaría abusando demasiado de su poder. Continuando con el segundo desafío, consiste en golpear un tazón de moche gigante encima de una torre de fichas, la cual deben defender. Yamato participará y está buscando quién más se ofrecía, dándole uno de
de los mazos a Jogo, pero este casi se parte por la mitad por el peso del martillo. En eso Rock toma el mazo y dice no ser tan pesado, por lo que es elegido para participar. Yamato le sugiere que solo defienda mientras él prepara el mochi, y que no había necesidad de ser agresivos, porque podían ganar si lo terminaban de martillar el mochi primero. Su oponente sería el supervisor del ala 4, Inori, y el prisionero, Liang, el cual rápidamente saca una de las fichas de la torre y menciona todavía tener rencor a Rock, ya que en el pasado ellos compartían celda y se enfrentaban. Sin embargo, Rock siempre salía ganando, por lo que luego de que fuera transferido, Liang entrenó hasta el día que pudiera volver a pelear con él. Por otro lado, Inori también se lanza a atacar a Yamato. Mientras la pelea de Rock seguía, Liang pregunta sobre qué anhela conseguir si gana, siendo la respuesta de Rock que solo quiere que instalen un horno de piedra en la cocina para poder cocinar pizza y otras cosas con un mejor sabor. Pero Liang lo ve como un cobarde y que con esa motivación tan ridícula no iba a poder ganarle, por lo que luego se lanza hacia Rock usando una técnica ancestral. Sin embargo, Rock consigue detenerlo y demostrándole la fuerza de sus ambiciones, ya que probar comida deliciosa es su pasión y que pelear no le llenaría el estómago, por lo que después de eso envía volando a Liang contra una ficha de su torre y acabó fuera de combate chocándose con las gradas. La determinación de Rock motiva a Yamato, haciéndolo ver que estaba siendo muy pacífico y así no ganarían, por lo que abandona su mazo y se dirige a darle un fuerte puñetazo a Inori, enviándole contra su torre y destruyéndola, dándoles así otra victoria más, por lo que ahora deberían enfrentarse a Kishi en la tercera competición, siendo un desafío de Yakun Shiushu o algo así, que es básicamente un juego de cartas en el que tendrán que tomarlas antes que su oponente, y para eso necesitan mucha destreza y memoria, por lo que Hajime elige a Seitaru, y todos quedan sorprendidos porque no esperaban que él podría ser útil, pero aún necesitan otro participante, y Chiku ya estaba temblando de que lo eligieran solo por ser japonés. Pero antes de que Hajime pusiera el ojo en él, uno se ofrece a participar, ya que a pesar de no saber jugar, se trata de un juego de cartas, y esa es su especialidad. Además que ya había perdido toda la esperanza de que Jogo fuera útil para algo, por lo que jugarían contra el venidoso de Kishi y sus presos Troyes y Yone, los cuales desprendían una aura de belleza que dejaba totalmente opacado a uno y sin posibilidades de hacerles frente. Por otro lado, ya estaba por iniciar la competencia y Kishi estaba confiado de que había elegido a un inútil como Seitaru para participar. Sin embargo, apenas dan inicio, Seitaru comienza a tomar las cartas a una velocidad tremenda, ganándole por completo a Kishi, aunque todavía quedaba uno, el cual no había podido tomar ninguna carta y estaba siendo humillado por Honey y Troyes, que pensaba que uno estaba buscando la manera de hacer trampa. Sin embargo, se le podía ver cómo estaba por comenzar a jugar en serio, tomando por fin la iniciativa y demostrándole a todos que él no gana todas sus apuestas con trampas, por lo que Honey intenta volver al juego, pero uno le hace ver que ya no presenta un desafío, sin que ellos puedan saber cómo está tomando las cartas, hasta que revela que uno se está guiando del lenguaje corporal y las señales que están dando Troyes y Honey, como la dirección a la carta que miran, su inclinación y la costumbre de señalar con el dedo la carta que quieran tomar. Uno había descifrado todo eso y poder reaccionar más rápido que ellos, haciendo que Honey se enfurezca y Troyes quiera volver a cambiar, ya que según él no daba señales. Sin embargo, uno le menciona que da sus señales con la boca y los ojos, y solo le basta con verlo para saber qué carta tomar, por lo que ahora estaba tomando la delantera. Mientras tanto, los demás se estaban preguntando por Nico, el cual se fue a buscar sus medicamentos con sabores, y en lo que regresaba al estadio, se espanta al encontrarse con un sujeto que estaba flotando, creyendo que es un fantasma. Iba directo a contarle a Hajime, pero le toma por loco. Volviendo con uno, él ya estaba a punto de ganar, y en eso revela lo que quiere pedir cuando ganen, mencionando que le gusta jugar y apostar con otros reclusos, los cuales nunca dudan en hacerlo con él, por lo que quiere seguir apostando con ellos, por lo que usaría su premio para que instalen un salón de juegos en la prisión, haciendo que todo el público se emocione y acabando por tomar la última carta. Ahora seguía el cuarto evento, un juego con trompos pero en un tamaño gigantesco, el cual debían sacar el trompo de su oponente del campo o destruirlo para ganar. Esta vez Hajime se enfrentaría contra Goku y Kishi contra Kenshiro, por lo que aquí conoceremos a los reclusos de Goku que participarán. El de morado es Ki y es un químico. Por otro lado está el sujeto llamado Upa, por lo que Nico al verlo intenta decirle a Hajime que era real, tomándole el traje y cayendo ambos en el campo de los trompos. Bueno, trompo o peonza o como lo digan en tu país, ¿vale? Para que se entienda. Aunque Hajime no quería participar, no le quedaba elección, al haber sido arrastrado al campo gracias a Nico, por lo que ambos supervisores se disponen a tirar de los trompos y los presos de Goku lanzarse contra Hajime, pero Nico mete diciendo que no era justo que pelearan 2 contra 1, para luego lanzarse una frase que vio en un anime de superhéroes, por lo que cuando sus amigos lo escuchan, se dan cuenta que estaba usando una frase de una lista de cosas que siempre quiso decir, por lo que debían prepararse para lo que viene. Por otro lado, Ki se rehúsa a pelear ya que él es un químico farmacéutico y no un peleador como Upa, por lo que decide tomar una siesta mientras Upa pelea contra Nico, aunque antes de eso Nico le pide que le enseñe a flotar, pero Upa cree que alguien como Nico estaba muy lejos de poder dominar una sola de sus técnicas, pero Nico trata de demostrarle que puede estar a la altura, por lo que le lanza una patada de Rider Kick que vio en un anime,
aunque Hyugo la censura con un patito, y así evitarse problemas legales. Por lo tanto, él y los demás se encargarían de aplicar censuras a las técnicas de Nico. Mientras tanto, Goku y Hajime también estaban peleando, mientras también eran observados por la alcaldesa, que estaba imaginando cómo Hajime la ponía contra el muro. Hajime no quería tener que perder el tiempo en una pelea con el mono, por lo que intenta ir a destruir el trombo, aunque en eso casi es golpeado por una ráfaga de ki, por lo que Nico se emociona al verlo, porque se parecía mucho a un Kame Kameha, y quería que Upa se lo enseñe, pero Upa se niega y entonces Nico le sugiere que si lo derrota, entonces deberá enseñarle, para luego bloquear una patada similar a la de Liang. En este momento Hyugo menciona que Nico es capaz de aprender cualquier técnica que le parezca genial, por lo que comienza a pelear estilo JoJo's, y todavía insistiéndole a Upa que le enseñe sus técnicas, hasta que en eso Ki despierta de su siesta y le dice a Upa que si toma a Nico como su aprendiz, no será necesario que gane el torneo, siendo eso lo que Upa quería pedir, ya que es un maestro de Kijongo o algo así, y quería un discípulo talentoso para entrenar, y que se convirtiera en su sucesor. Pero Nico le propone ser su discípulo. Sin embargo, eso no contenta a Upa, ya que ganar es muy importante para él, y ya se imaginaba que no se comparaba en nada al ridículo deseo que tuviera Nico, aunque él lo corrige diciendo que no era así. Sin embargo, revela que quiere pedir una consola de videojuegos de última generación, confirmándole a Upa que se trataba de una meta insignificante. Pues yo pediría lo mismo. Así que, aún así Nico sigue con el tema de volverse su discípulo si le gana, a lo que Upa por fin comienza a considerarlo, solo si llega a ganarle. Mientras tanto, Hajime seguía siendo interrumpido por Goku, que solo pensaba en pelear, diciéndole que no podía confiar en él, debido a que en este torneo se dio cuenta que Hajime está acostumbrado a tratar con la celda 13, y sabe que mintió en el informe de la alcaldesa. Hajime, al escuchar que le tomó por mentiroso y cuestionar sus acciones al cumplir su trabajo, se enoja, por lo que por fin decide pelear en serio contra el mono, y encargarse de la peonza al mismo tiempo, lanzándoselo encima, mientras que Nico seguía peleando y comenzando a tomar más ventaja, por lo que Upa decide terminar el combate con su ataque de ki, pero Nico imita una técnica especial, superando a Upa, pero cayendo desmayado, y ahora debían enfrentarse en el último evento al subcampeón pasado, Kenshiro. Aunque primero tendrían una pausa de descanso. En eso la alcaldesa estaba tranquilamente leyendo una revista, hasta Mitsuru, para avisarle que estaba por comenzar el último evento, por lo que la alcaldesa oculta la revista detrás de ella. Pero Mitsuru, sintiendo curiosidad, se escabulle viendo que era una revista de postres, y uno en específico para ocasiones románticas, haciéndole ver que la alcaldesa también tiene un lado femenino. Pero la alcaldesa le da una excusa genérica, y lleva del tema para apresurarse a ver la final del torneo, el cual mencionan que Hajime y Kenshiro se volverán a enfrentar como el año pasado, y sería una oportunidad de transmitir el evento en toda Namba, para que los reclusos vean el poder de los supervisores. En eso Mitsuru se lanza un comentario de que ha notado cómo la alcaldesa mira a Hajime, y ella le responde rápidamente con un puñetazo, pero Mitsuru continúa molestando, y entonces la alcaldesa decide que debe matarlo. Por otro lado, en la enfermería, Inori y Goku se encuentran recuperándose de la paliza que se llevaron, aunque también hablando de la eficiencia de las medicinas de Ki, aunque Goku le dice que se calle ya que es un secreto. Sin embargo, le cuenta que Ki, durante la pelea, esparció un estupefaciente que se propagó con el viento y capaz llegó hasta Nico, y como los fármacos le surten los efectos al revés, tuvo un incremento de poder, aunque en el caso de Hajime, él nunca fue afectado por el fármaco debido a que siempre evitó ponerse contra el viento, haciéndole creer a Goku que podría estar enterado de las intenciones de Ki. Pero hablando de Hajime, él estaba relajándose en la sala de fumadores, ya demostrando su cansancio después de ese enfrentamiento, pero ya estaba por iniciar el último evento, y también vemos como Mitsuru apenas logró sobrevivir a la alcaldesa, y la última competición consistiría en una carrera de quién podría abrir primero este barril, siendo válido el uso de violencia entre los competidores. Como ya le tocaba ser útil, obligan a Hyugo a participar ya que es el protagonista, aunque Hajime quiere irse a echar una siesta, y que lo hiciera Yamato en su lugar. En eso es detenido por Kenshiro, que le insistía en participar, queriendo tener así su revancha, pero Hajime estaba harto que todos quisieran a pelear contra él, y tenía sueño, pero que al ver cómo la alcaldesa lo estaba mirando, Hajime se aterra, y siente que si quiere seguir vivo debe participar, por lo que también Kenshiro se sentía obligado a ganar debido a que está enamorado de la alcaldesa, y odiando a Hajime de que le haya robado el corazón a ella, queriendo demostrarle que es el único digno de tener su amor, mientras que por otro lado Hyugo reconoce el recluso con quien debía enfrentarse, tratándose de Musashi, siendo un preso que conoció en otra prisión antes de llegar a Namba. Aunque Musashi se alegrara de verlo, Hyugo lo odiaba por haber arruinado su vida y llevarlo hasta el pozo. Ya dando inicio, Musashi se lanza directamente a atacar a Hyugo, mientras que Kenshiro evitaba que Hajime se adelantara, exigiendo su título como campeón, aunque a Hajime no le importaba eso, pero se ve obligado a pelear para acabar rápido con el torneo, y sacándose 2 pistolas, que se sacó de un baúl de armas que decía gratis, aunque se trataban de armas de goma inofensivas, apenas útiles para dar un espectáculo al público, y sobre todo a la alcaldesa que se estaba deleitando con cada cosa que hacía Hajime.
Hajime. En esto vemos que la alcaldesa ve a Kenshiro solamente como un perro. Mientras tanto, Hyugo estaba sufriendo en su pelea, siendo arrinconado cada vez más, a lo que Musashi se decepciona al ver que Hyugo ya no es el mismo de antes, el ser que le arrancó los ojos. Mientras en las gradas Kishi veía como los combates estaban desiguales, tomando a Hajime como el ganador. En eso llega Goku completamente recuperado y es consciente de que Kenshiro no es rival para él, aunque además de estar de acuerdo que le tenían lástima a Kenshiro por su obvio amor no correspondido por la alcaldesa, Kenshiro ya estaba muy cansado, por lo que sacaría su último truco, moviendo su látigo a gran velocidad creando ráfagas de viento, derribando a Hajime, pero no había sacado todo su poder, aún debido a que estaba observando la pelea de Hyugo, por lo que esquiva todos los ataques de Kenshiro y lo tira al suelo, mientras que Hyugo ya estaba casi acabado y Musashi no se iba a detener hasta que Hyugo le entregara sus grilletes. Sin embargo, Hyugo seguía explicándole que era imposible quitárselos. En eso Musashi menciona al sujeto de la cicatriz que Hyugo está buscando y hace que comience a pelear en serio, queriendo una respuesta de cómo lo conocía. Sin embargo, Musashi se mantiene en silencio y le dispara una ráfaga de fuego, debido a que es capaz de crear fuego, ya que domina la combustión instantánea. ¿A poco se parece a Firefox? Esto es un fenómeno raro que enciende el cuerpo de forma espontánea, y muy pocos eran capaces de controlarlas y no quedar hecho cenizas. En eso Hyugo, todavía enterrado en los escombros, decide que ya no le importaba el aspecto que tomara con tal de sacarle la información a Musashi, transformando sus brazos en dos cuchillas, sin importarle si era visto como un monstruo. Musashi lo acercaría un poco para encontrar al sujeto de la cicatriz. Sin embargo, vamos a tener que dejar la transformación de Hyugo en segundo plano momentáneamente, y retrocederemos un poco en el tiempo y a otro plano, debido a que Tsukumo había sido llamado a la sala de visitas, poniéndose un poco incrédulo al no esperar a que alguien estuviera enterado que fue arrestado. Por lo que al llegar al cuarto de visitas se encuentra con su manager Hattori, ya que resulta que Tsukumo es un actor, y desde el primer momento no está feliz de ver a Hattori, queriendo regresar a su celda, pero es convencido para al menos quedarse y escuchar lo que tiene que decir su manager, diciéndole que le costó mucho encontrarlo y se hizo viral su desaparición, corriendo muchos rumores que inventó Hattori mientras lo buscaba, debido a que si se revela que fue arrestado acabaría con su carrera, por lo que también quería tomar provecho y hacer aún más famoso a Tsukumo para su gran regreso. Sin embargo, a Tsukumo no le importaba regresar a ser un actor. Sí, eso implicaba tener que distorsionar aún más la verdad, por lo que ahora era un recluso y debía aceptarlo o buscar un reemplazo. Aún así, Hattori no quería buscar un reemplazo, sabiendo lo bueno y famoso que es Tsukumo. Aunque por otro lado, vemos al Hyugo que se había escapado como de costumbre, pero es encontrado por Q, este gato vigilante de Namba. En eso llega a escuchar la acalorada discusión de Tsukumo y va a revisar, quedándose en la puerta chismeando lo que decía. Entre eso, Tsukumo menciona haber descubierto los engaños detrás de su carrera, como Hattori era cómplice de todo, llamándolo secuestrador, y también a la directora, la cual se hizo pasar por su madre durante 18 años, dejando paralizado a Hattori, ya que resulta que ella es una directora famosa de cine, la cual estuvo empeñada en hacer una película de ninjas, aunque le advertían que estaban pasadas de moda. Ella seguía insistente para hacer una y buscar a un ninja real para interpretar al protagonista, por lo que hizo un viaje hacia un bosque en el que investigó que se trataba de la tierra de los shinobi, por lo que sabía que algún ninja debía estar oculto, pero sin resultados hasta ahora. Cae el atardecer y le llama su atención un sonido metálico, descubriendo a un niño tirando shurikens a una piedra, hasta que una rebota y lo golpea, y aunque quería llorar, decía que debía hacerse más fuerte para convertirse en un verdadero shinobi, llamando la atención de la directora saliendo de los arbustos porque por fin había encontrado a su ninja, aunque solo fuera un niño, y solía cuestionar su meta de ser un shinobi, ya que al no tener el talento era ignorado por todos, y se perdía constantemente en el bosque, mencionando que sus padres habían desaparecido, aunque estuvo con ellos un tiempo, ya no recuerda sus rostros, y que seguramente se decepcionaron de él por no tener talento como ninja, y por eso quería entrenar y convertirse en un shinobi, para que algún día pudieran volver. La directora, aprovechándose de la historia de Tsukumo, lo abraza, emocionándose de haberlo encontrado y lamentándose de haberlo abandonado, pero haciendo de todo para conseguir el aprecio de Tsukumo, diciéndole que ella es su madre, viéndolo él como un feliz reencuentro y que por fin no estaría solo, aunque la directora en su pasado fue una actriz, por lo que interpretando el papel de una dulce madre manipula a Tsukumo con la idea de volverlo todo un shinobi en la pantalla grande, siendo así un gran éxito como ella esperaba, haciendo a Tsukumo famoso como un niño actor, por lo que él también estaba feliz, porque ahora tenía un lugar donde lo admiraban y decían tener talento, además de una madre, por lo que se seguiría esforzando en mejorar con tal de complacer a su madre, habiéndolo moldeado hasta el punto de olvidar sus orígenes como ninja, pero una vez que descubrió la verdad, solo pensó en renunciar a todo, a lo que Hitori intenta hacerlo sentir culpable, debido a que la directora que lo sacó de una vida solitaria y miserable, viendo el potencial que tenía como actor, lo entrenó y enseñó todo lo que sabe sobre el cine, llenándolo de fama, dinero y gloria,
que a pesar de no ser su madre biológica, fue ella quien lo crió. Aunque el sueño de Tsukumo era ser un shinobi, nunca tuvo talento como uno real, sino como un actor y encantar al público con sus papeles. Hitori admiraba ver actuar a Tsukumo, y hasta cierto punto, lo envidiaba por ser el único que recibía el cariño y amor de la directora. A pesar de eso, aún quería sacarlo de la prisión, y al salir de la sala se encuentra con Yougo, que le dice haber escuchado todo, por lo que no tenía que fingir quién es en realidad, aunque Tsukumo en su larga carrera ya no distinguía su verdadera personalidad, a pesar de que se divertía siendo actor y la gente lo adoraba. Se comenzó a dar cuenta que la gente amaba a sus personajes y no al verdadero Tsukumo, por lo que cuando descubrió que era solamente una herramienta de la directora, decidió escapar y retomar su entrenamiento shinobi en las montañas, intentando regresar a la aldea oculta de la hoja, digo a la aldea oculta normal, pero se acabó perdiendo y terminó en una propiedad privada siendo arrestado, aunque como también actuó como prófugo, tenía cierta experiencia y consiguió escapar varias veces de las prisiones cuando era incitado por los reclusos, hasta que terminó en Namba por accidente, pero ya está cansado de ser utilizado, por lo que dice que esperará a cumplir su condena y con suerte la directora y su manager se casarán, queriendo regresar a su aldea, a pesar de que por su falta de talento no sea bienvenido. El hecho de tener un lugar a donde regresar lo reconforta, pero ya era momento de que Yougo tuviera que regresar al torneo, pero no sin decirle antes a Tsukumo que Nanman no debía actuar como un personaje, ya que aquí no lo juzgarían por quién es en realidad. Por lo que después de esta pausa con Tsukumo, volveríamos al presente con Yougo manos de cuchilla, el cual su transformación lo hace perder el control y comienza a lanzar ataques, llegando hasta las gradas, causando un gran alboroto entre el público, y que los demás de la celda 13 no podían estar creyendo que se tratara del mismo Yougo que conocen, y como que ahora se había vuelto tan poderoso, comenzando a pelear a muerte contra Musashi y destruyendo toda la arena en el proceso, algo que todavía le costaba a la alcaldesa analizar, debido a que nunca fue informado de los grilletes transformativos o de que Yougo tuviera tal capacidad. Pero estaba segura de que debía detener el torneo y priorizar la captura de los dos reclusos, por lo que Kenshiro y Hajime se unen al combate. Sin embargo, Musashi trata de detenerlos, ya que su pelea es con Yougo, habiendo sido él quien lo dejó ciego la última vez que pelearon, por lo cual Musashi quería vengarse además de quitarle los grilletes a Yougo, quemando su cuerpo por completo, creando también un muro de fuego para que nadie interviniera, aunque Yougo seguía totalmente fuera de control y destruyendo aún más la arena. Por otro lado, tenemos a sus amigos, los cuales además de los guardias, eran los únicos que se habían quedado, debido a que querían saber qué le estaba pasando a Yougo, además de estar preocupados de que por cómo iban las cosas lo fueran a llevar a una celda de aislamiento, aunque Yamato cree que a estas alturas ha cometido tantas faltas que podría ser llevado a juicio y ejecutado. Por otro lado, Kenshiro intentaba detener la pelea, pero Musashi contraataca, diciendo que no tenía tiempo para pelear con alguien débil, aunque en ese momento las llamas se disipan, y vemos que Kiji y Goku se unen al combate, por lo que se vería el verdadero poder de los supervisores, los más fuertes de todo Namba, por lo que las llamas de Musashi se estaban viendo enormemente superadas, y siendo atrapado en una jaula hecha con las armas especiales de los supervisores. Mientras tanto, Hajime se encargaría de someter a Yougo, usando esta vez un arma con balas reales, dándose cuenta que nunca investigó lo suficiente de Yougo, hasta ahora ver en qué se había convertido, por lo que se empeñaría en sacar todo lo que oculta aunque tuviera que usar la fuerza, mientras que los demás de la celda 13 sabían lo despiadado que puede ser Hajime y las consecuencias que tendrá Yougo una vez todo acabe, por lo que uno se lanza de las gradas, seguido por los demás para intentar detenerlo. Sin embargo, sus intentos para hacerlo entrar en razón eran inútiles. Aún así, uno no perdía la esperanza de que Yougo lo reconocería, pero nada funcionaba y estaba a punto de ser navajeado, de no ser porque Hajime lo protege deteniendo la cuchilla con su mano y diciéndole a uno que detenerlo era su responsabilidad como supervisor. Acto seguido, le da un fuerte puñetazo a Yougo, rompiéndole varias costillas, con la excusa de estar haciendo su deber, ignorando por completo las súplicas de uno, mientras golpeaba repetidas veces a Yougo como si lo quisiera matar. Hasta que al final la alcaldesa es la única que lo hace detenerse, pero aún así dejándolo moribundo, Hajime sintió que lo hizo todo bien con tal de capturarlo. Luego de eso pasaron unos días, y es acribillado por los demás supervisores que también tuvieron órdenes de capturar a Yougo, aunque él cree que todos están exagerando y que solo lo golpeó un poco. Sin embargo, acabó dejando medio muerto a un recluso, por lo que fue regañado por lo poco ético que fue su trabajo, y que había arruinado el banquete que tuvieron luego del torneo, porque nadie podía estar tranquilo viéndolo cubierto de sangre, incluso Shiro se veía triste, todo por lo que el gorila de Hajime no paraba de golpear en la cara al pobre Yougo, por lo que después de ser regañado por los demás supervisores, se harta y se regresa a su ala, sin lamentar ni un poquito lo que hizo. Además, no había sido lo único, ya que luego de darle una paliza a Yougo, se fue a abrir el barril sin que nadie se diera cuenta, y técnicamente ser nombrado campeón del torneo. En lo que Hajime regresa a su ala, visita la celda 13 revisando el estado actual de los chicos. Sin embargo, apenas entrar, es recibido con un balde en toda la cara. Uno estaba furioso por lo que le había pasado a Yougo, y preguntándole si mataría, excusándose de estar haciendo su trabajo,
a lo que Hajime responde que no le importaría tener que hacerlo. A pesar de eso, comienza a considerar haberse excedido, aunque según él, no trataba de matarlo, y que probablemente despierte del coma en 3 días. En eso uno le comienza a contar un poco más sobre lo que le tiene tanta estima a Yogo, ya que desde siempre ha sido como un chico al que nunca se le había dado bien nada, y ni siquiera sabía cómo divertirse. Pero una parte de eso cambió luego de conocerlos, sintiéndose parte del grupo como una familia, y que debía comprender a las personas, y que si no podía, entonces Hajime era el verdadero monstruo. Por lo que ahora uno comienza a considerar que nunca podrá llevarse bien con los guardias, y después de haber sido regañado hasta por unos reclusos, se regresa a su oficina. En eso aparece Michiro, el cual tenía una carta de parte de la alcaldesa, suspendiendo a Hajime de su trabajo por 3 días. Viendo que hasta la alcaldesa estaba en contra de sus acciones, aún así fue bastante suave con él, y aunque solo sería por 3 días, Hajime es un adicto al trabajo, y la suspensión le estaba provocando un ataque de ansiedad, aunque también a la alcaldesa, la cual también le estaba afectando tener que castigar a Hajime, aunque esos 3 días pasan rápido y Hajime puede regresar al trabajo sin ningún corte, por lo que intenta ponerse al día con los reclusos, a lo que Seitaru le dice que todo ha estado en calma durante su ausencia, y que ninguno de la celda 13 ha salido. En el camino se encuentra con Kenshiro, avisándole que Yogo ya despertó, por lo que Hajime quiere ir de inmediato a interrogarlo. Sin embargo, Kenshiro cree que los 3 días de suspensión de Hajime no fueron suficientes para hacerlo reflexionar, aunque él también tenía asuntos que atender con Musashi, y siendo la razón por la que se reunió con Hajime, debido a que Musashi está en una celda subterránea, y ha dicho que no respondería preguntas si no ha hablado primero con Yogo, por lo que cree que es una oportunidad para resolver el misterio de sus poderes. Aún así no quiere dejar que se vean directamente porque podrían volver a ocasionar un desastre, por lo cual le lanza una radio a Hajime, de modo que ambos pueden hablar a través de ella, queriendo evitar cualquier incidente violento de parte de los reclusos, aunque Hajime dice que si llegara a pasar, le rompería las 4 extremidades, pareciendo que estaba buscando otra suspensión mayor. Luego de eso, Kenshiro se dirige a la zona subterránea, donde tenían custodiado a Musashi y Hajime, a donde se encuentra Yogo, colocando las radios. Además de eso, Hajime se percata que no ha intentado escapar en todo lo que lleva encerrado, a pesar de haber apagado las cámaras de seguridad como pequeño incentivo. Sin embargo, Yogo ya no tiene ganas de hacer nada, pues había perdido la pequeña parte de humanidad que tenía. En eso Hajime enciende la radio, ya que ahora Musashi sí estaba dispuesto a hablar sobre el hombre de la cicatriz que también lo estaba buscando, por lo que le pregunta si había algo que supiera acerca de él, por muy mínimo que fuera. Sin embargo, Yogo también trataba de descubrir eso. Al final no sabía nada más allá de que fue ese sujeto quien le colocó los grilletes mientras dormía. El objetivo de su búsqueda es que era el único capaz de quitarle los grilletes. En eso Musashi se comienza a reír, ya que cree que la solución es tan simple como cortarle los brazos, aunque todavía le quedaría el del cuello. Y volviendo a decirle que le entregue los grilletes, pareciendo que no escuchó que Yogo no sabe cómo quitárselos. Y la razón por la que Musashi está tan obsesionado por tener los grilletes es debido a que cree que eso le acercaría más a conseguir al sujeto de la cicatriz, ya que quiere eliminarlo, debido a que su combustión instantánea la ha tenido desde que nació, siendo un poder que detestaba tener, siendo visto como un monstruo a los ojos de todos. Por lo que un día decide escapar de todo, hasta que fue capturado por el sujeto de la cicatriz, prometiendo encontrar una cura para su combustión, aunque en realidad tuvo otros planes y lo utilizó para sus experimentos, mencionando también que, por si no lo ha notado, el funcionamiento de esos grilletes resulta imposible de explicar, contando con la tecnología mucho más avanzada a la cual, siendo capaz de modificar el cuerpo, y que en el caso de Musashi lo convirtió en un fenómeno de fuego, potenciando aún más sus llamas, y que cuando este sujeto había conseguido todos los datos que necesitaba de Musashi, intentó deshacerse de él, utilizando las mismas cuchillas que tiene Yogo, por lo que el razonamiento de Musashi es que quiere las cuchillas para sumarlo con su poder de fuego, y tener más posibilidades de ganarle a ese sujeto de la cicatriz, siendo lo único que impulsa su vida, y que de llegar a hacerlo, y no le importa tener que ser ejecutado luego por sus crímenes, aunque es un plan que tiene que posponer por un tiempo, debido a que ya no tiene sus poderes porque le implantaron un chip que suprime sus llamas al momento de querer utilizarlas, por lo que Yogo se pregunta por qué le contó toda su historia, para después decirle que está inutilizado debido a ese chip, a lo que Musashi se despide de él diciendo que simplemente se le antojó chismear. Por lo que Yogo se comienza a cuestionar de las acciones de Musashi, queriendo hacer algo que no puede, pareciéndole ridículo, aunque en eso Hajime le responde diciéndole que ahora se da cuenta de lo vacío que es al no poder comprender nada, que durante su tiempo en la prisión ha estado investigando su comportamiento, pero sin encontrarle un significado a las acciones de Yogo, alguien sin objetivos, ni intenciones ocultas, ni siquiera por diversión, faltándole lo que sus amigos sí tienen, una ambición, y es por eso que no entiende lo que le contó, viendo como una farsa el encuentro al sujeto de la cicatriz, o quitarse los grilletes, pues nada de eso realmente
realmente le interesaba y solo quería tener algo que hacer, escapar de cada prisión. Nada tenía un sentido real, y desde que era niño fue así. Nunca deseó nada, tampoco le interesaba el premio del torneo, dándose cuenta por fin de su realidad y el cómo de cierta forma esos grilletes le dieron un objetivo que conseguir, aunque sin ser realmente lo que quería hacer, envidiando a sus amigos, que sí tenían metas claras que conseguir. Por lo que Hajime pregunta la razón de por qué Yugo estaba allí, quedando en un conflicto mental, ya que el motivo nunca fue el sujeto de la cicatriz, por lo que intenta preguntarle a Hajime y que le diga una razón para vivir. Sin embargo, él no está para dar consejos a nadie, pero al ver la mirada de Yugo, le dice que como ganaron el torneo le corresponde pedir el premio que quiera, aunque solo le quedaban 5 minutos para decidir, porque al acabar su turno ya dejará de pertenecer a la celda 13, perdiendo su derecho a recibir un premio, por lo que ni siquiera a estas alturas, en el que tiene la opción de decidir lo que quiere, nada se le viene a la mente, le contando otra vez a sus amigos que tenían metas claras las cuales cumplir al salir de la prisión, y sin embargo, Yugo estaba vacío, por lo que por una vez trata de salir adelante, pidiéndole una oportunidad, a lo que Hajime le responde lanzando su antigua placa con el número de celda, diciendo si seguir formando parte de la celda 13, por lo que esta sería su oportunidad de demostrar lo que vale, y que podía tener una ambición que perseguir. Durante los 3 días de suspensión de Hajime, alguien debía cuidar la celda 13, por lo que Kiji, Kenshiro y el mono debían turnarse cada día, aunque no querían hacer el trabajo de Hajime. Sin embargo, eran órdenes directas de la alcaidesa, por lo que Kenshiro se ve obligado a aceptar, teniendo que tragarse su orgullo, por lo que cubriría el primer día, teniendo que llevar a Nico a su chequeo médico, acompañado por Uno y Rock, debido a que Hajime los dejaba ir en grupo, aunque decían que todavía faltaba Yugo, aunque él seguiría recibiendo un tratamiento intensivo en el pabellón médico, por lo que no podrían verlo todavía. Aquí conoceríamos al Dr. Otoji, el cual estaba dándole atención médica a Troas y Honey por las microscópicas heridas que se hicieron durante el juego de cartas del torneo, siendo obligados por Kiji, el cual es bastante drástico por mantener la belleza de sus reclusos, por lo que mientras Nico era revisado, debido a que también durante el torneo se vio afectado por su extraño poder de replicar las habilidades de quienes ve, su cuerpo se sometió a demasiado estrés. En eso llega Kaguya, una enfermera androide, la cual traía las medicinas de Nico y que al momento de aparecer, todos los reclusos se abalanzan a ella, al ser lo más cercano a una mujer que han visto en mucho tiempo, haciéndole cumplidos y hasta preguntas más indecentes como el color de su ropa interior. Mientras tanto, Hajime estaba de vago sin poder hacer nada en su casa. Al día siguiente le toca supervisar a Kiji, que intenta ser lo más amable posible, pero acaba asustando a todos, pareciéndole ofensivo porque dice que vino desde tan lejos solo para cuidarlos. En este momento, comienzan a preguntarse qué tan grande es la prisión Namba, queriendo preguntarle a Yugo siendo el que más sale de la celda a explorar. Sin embargo, se acuerdan que ya no está con ellos, por lo que se deprimen y Kiji se compadece de ellos, por lo que les entrega una almohada con la cara de Yugo pegada, por lo que ahora los chicos ya no se sentían tristes debido a que la imitación se veía tal cual al Yugo original. En esto Kiji también se da cuenta que no saben nada de la prisión, por lo que les da una introducción mostrándole una proyección con las instalaciones y lo grande que es, teniendo de todo, como la arena, centro comercial, un cine y hasta centros para esquiar, aunque solo para el uso de los funcionarios, además de ubicar a las 13 alas de la prisión, señalando que venir desde el ala 3 hasta la 13 le tomó alrededor de 30 minutos en monorriel, por lo que acabada su explicación vería que Uno se quedó dormido y lo acaba pateando. Uno se molesta diciendo que le pudo hacer una cicatriz a su bello rostro, pero a Kiji le parece el menos atractivo del grupo, calificándolo con un 2, mientras que a sí mismo se veía como un 100, por lo que hacen un escándalo y Seitaru aparece para revisar si todo estaba bien, pero solo hace que Kiji y Uno se molesten con él, debido a que es el ser más apuesto de toda la prisión. Mientras tanto, Hajime no se podía quedar quieto, por lo que estuvo trabajando en todo el papeleo de toda la prisión. En el tercer día le tocaría supervisar al Goku, por lo que apenas llegar se encuentra con que siguen dormidos, aunque rápidamente se levantan y se ocultan, debido a que sentían que Yamato se acercaba, esto porque tiene la costumbre de llevárselos a entrenar todo el día. Yamato, a ver que la celda estaba vacía, ya se iba a ir, sin embargo Goku lo detiene y revela los escondites de los chicos. Sin embargo, ellos no querían ir. En eso llega Tsukumo, el cual acompaña a Yamato todos los días en su entrenamiento para fortalecerse como ninja. Además pregunta por cómo se encontraba Yugo, por lo que Uno le cuenta que desarrolló un síndrome idiopático de temblor celular, sonando bastante grave y dándole la idea de que Yugo falleció, por lo que se sientan al alrededor de la Yugo almohada para rezar, diciendo que deberían pasar el resto del día recordando a Yugo, convenciendo a Yamato, el cual estaba por dejarlos pasar el luto. Sin embargo, no consiguió convencer a Goku, desmintiendo la muerte de Yugo, por lo que Yamato se lleva de inmediato a Rock, mientras que Goku trataría de llevarse a Uno a la fuerza. Sin embargo, él se oculta detrás de Nico, el cual todavía le genera traumas a Goku por su enfrentamiento en la arena, aunque en eso Rock trata de regresar, ya que no quería ser el único al que obligaran a entrenar, por lo que le revela que Nico
Nico es totalmente inofensivo debido a que ya se tomó sus medicinas, por lo que los pondría a sufrir bajo el sol el resto del día. Mientras tanto, Hajime se había metido a albañil. Ya al regresar y volviendo al presente, estaba por llevar de regreso a la celda 13 a Yugo, aunque se sentía avergonzado luego de todo lo que hizo, y además todavía pensaba en las cosas que le contó Musashi, todavía sin poder comprenderlas, lo que a Hajime le parece ridículo, debido a que él sí pudo entenderlo, y es que Musashi cree que Yugo es el único capaz de ir tras el sujeto de la cicatriz, aunque aún así, Hajime no podía dejar de lado que Yugo seguía siendo un recluso, por lo que no lo iba a dejar escapar, sea cual sea su motivo, por lo que luego de todo lo que vio, Hajime estaba decidido a encontrarlo debido a que no podía tolerar que un sujeto como ese estuviera utilizando humano para sus experimentos. Luego se lleva a Yugo a la celda 13, siendo recibido por un puñetazo de Uno, el cual estaba enojado por los días que Yugo estuvo ausente y todo lo que tuvieron que pasar mientras él no estaba, demostrándole que lo extrañaban y les hizo mucha falta su presencia, haciéndoles saber que lo necesitaban, lo apoyaban y les estar con él, a lo que Yugo comienza a darse cuenta que nunca ha sabido valorar lo suficiente a sus amigos, queriendo disculparse con ellos y hacerles saber que jamás volvería a darles la espalda, a lo que sus amigos toman sus disculpas como un juego, debido a que no tenía nada por lo que pedir perdón, ellos lo comprendían y siempre estarían juntos para apoyarlo. Al día siguiente veríamos que Liang estaba entrenando sin descanso debido a su derrota contra Rock, aunque Ki en ese momento le dice que con suplementos y sustancias podría mejorar sin entrenar, aunque él no tomaría el camino fácil, llamando cobarde y escoria al químico. En eso llega Inori, el cual pensaba llevarse a Jiang al ala 13 por petición de Rock. Una vez allí, él le haría probar de la pizza recién hecha por el horno de piedra que pidió, para que pudiera conocer lo que impulsó la motivación de Rock por ganar el torneo, por lo que al darle el primer bocado, puede sentir lo diferente que es, haciendo que Rock se entusiasme por hablar de comida. Hasta Inori y Yamato no querían desaprovechar la oportunidad de comer, y mientras tanto Goku le va con el chisme a Hajime de que trajeron a Liang a ala 13. Sin embargo, él solo le dice que no se repita y no hace nada. Por otro lado, Rock seguía emocionado de hablar sobre comida, y en eso Shiro trae un platillo chino que estaba aprendiendo. Liang, al reconocer que se tratan de momo manju, decide probarlos, cambiando su expresión totalmente por un sentimiento de nostalgia, alegrando a Shiro y haciendo que se sonroje. Desde este momento, Liang comienza a darse cuenta que nunca se ha dado el tiempo de disfrutar la comida, apenas consumiendo la energía necesaria para realizar sus rutinas, por lo que poder disfrutar de una comida le traía una buena sensación de paz. Desde su pelea, Rock se había preocupado de que Liang había estado perdiendo peso, por lo que quería enseñarle los placeres de la comida y que pudiera comenzar a esperarlas con ilusión, ya que pelear solo generaba heridas y apetito, mientras que la comida era diferente, ya que al comer mucho podía sentirse satisfecho, por lo que Liang comienza a comprender un poco la visión de Rock, agradeciendo la invitación y regresando a su celda. En eso Yugo comenta lo mucho que ha cambiado Rock, aunque Rock cree que se deba a que la comida de Namba es buenísima, también se debía que si nunca hubiera conocido a Yugo no habría descubierto su pasión por la comida, siendo él en el pasado un chico el cual nunca quiso aceptar seguir los pasos de padre, metiéndose en peleas callejeras que acabaron por llevarlo a la cárcel y teniendo múltiples peleas allí, y que no podía tolerar la comida asquerosa de ese sitio, metiéndose siempre en problemas y haciendo que los guardias le negaran la comida durante días, hasta que conoció a Hyugo, el cual le intentaba ofrecer un pan al saber lo débil que estaban. Aún así, Rock prefería morir antes que comer ese pan insípido, por lo que al final Hyugo lo acaba liberando y escapan a un restaurante donde Rock podría comer todo lo que quisiera, siendo gracias a él que pudo cambiar, aunque Hyugo no podía recordarlo. Sin embargo, aceptaba a Hyugo tal como era. Luego de eso, se dirigen a la enfermería para visitar a Nico, llevándole algo de comer, pero Otogi anda más gruñón que de costumbre, haciendo que los chicos se imaginen que volvió a pelear con su esposa, la cual es Kazari, la jefa del departamento científico, la cual llega destruyendo una pared al escuchar que estaban hablando de ella. Aquí descubrimos que toda su pelea se debe a un huevo frito, por lo que se ponen a discutir sobre divorciarse, hasta que Kaguya los detiene, al ser como la hija de ambos. Cambiando el tema, Kazari ya tenía listo el premio de Nico, siendo todo un salón de videojuegos para Nico, el cual pide que traigan a Upa ya que quería jugar con él. En eso también llega Goku, el cual estaba furioso que sus reclusos se juntaran con los de Hajime, haciendo una pelea, a lo que Kazari los detiene, dándonos cuenta que debía ser mucho más fuerte que esos dos. Mientras los demás se divierten, Nico le enseña los juegos a Yugo y Upa, siendo el primero un gancho mecánico, recibiendo un peluche de ellos mismos. En eso Kazari regresa con la super consola exclusiva para Nico, sin embargo, él prefería poder compartirla, ya que se divertía más jugando en grupo. En eso también vemos que fue gracias a Yugo que cambió su vida, ya que en el pasado Nico se la pasaba encadenado a una cama y sometido a experimentos y sustancias, esperando el momento que por fin pudiera morir, hasta que Yugo lo libera al ver cuánto sufría, aprendiendo que a Nico le gustaban los libros con dibujos debido a que no sabía leer, por lo que un día Yugo le enseña un manga, siendo un momento en el todo cambio para Nico, adorando ver los dibujos, héroes geniales y personajes llenos de vida, queriendo parecerse a ellos. Mientras jugaban, uno se da cuenta que Musashi estaba pasando por el pasillo. En ese momento lo confronta recordando todo el daño que le causó a Yugo y exige que le dé una disculpa, lo cual Musashi acepta y uno se pone feliz, siendo más amable con Musashi e invitándolo a
asistir el día siguiente a su salón de juegos. Aunque Musashi no sabía qué hacer debido a que no tenía permitido salir, aunque Kenshiro consideraría dejarlo ir si respondía a sus preguntas. Por lo que Musashi le contaría sobre su pasado, comenzando que desde que nació su temperatura corporal siempre fue más alta de lo normal y su madre le sonreía y solía decirle que sus manos eran cálidas como el sol. Aunque en un principio le gustaba, su situación fue empeorando después de un incidente en el que sentía estarse asfixiando debido al intenso calor que sentía dentro de él, y comenzando a temer por su vida, aunque fue llevado a clínicas, nunca encontraron nada fuera de lo normal. A pesar de eso, seguía teniendo el apoyo de su madre y eventualmente comenzó a superar sus miedos, hasta que un día su cuerpo se incendió solo, acabando casi muerto, y fue cuando por fin descubrieron su combustión instantánea, y aunque todos lo veían como un fenómeno, seguía teniendo la comprensión de sus padres, siendo lo único que lo animaba a seguir viviendo, hasta que una noche se encuentra su casa incendiándose con sus padres adentro, y antes de que pueda asimilar la situación, se encuentra siendo culpado por un estudiante de su universidad que siempre buscaba generar odio hacia él, por lo que pierde el control de sus llamas al ser culpado injustamente, provocando que lo vean como un monstruo y siendo encarcelado, aunque para él acabaría siendo un alivio, ya que no lo seguirían llamando monstruo. Sin embargo, en una prisión alemana conoció al sujeto de la cicatriz y lo convirtió en un verdadero monstruo. En su tiempo que fue sometido a los experimentos, también descubre que ese chico que lo culpó también estaba relacionado con todo y lo estuvo vigilando hasta por fin encontrar la oportunidad de culparlo de un crimen y fuera arrestado, ya que así podrían experimentar con él, ya que a nadie le importaría la vida de un criminal. Aunque el sujeto de la cicatriz intentó deshacerse de él, destruyendo toda evidencia y enterrándolo en los escombros de la prisión, pudo sobrevivir. Aunque no tenía pruebas para que Kenshiro le creyera, acababa siendo más que suficiente haber presenciado sus poderes y el sentimiento de justicia por parte del supervisor, ya que él estuvo investigando por su cuenta cuando era policía los rumores de experimentos humanos en reclusos. Sin embargo, nadie le creía y rechazaban sus informes, siendo la razón por la que se volvió carcelero, porque así podría investigar distintas prisiones por su cuenta, ya que no soportaba la idea que usaran prisioneros para el beneficio personal, por lo que tenía esperanzas de estar más cerca de su objetivo, jurándole a Musashi que sería él quien encontrara a ese sujeto, extendiendo su mano y pactando su juramento, y también pudiendo comprobar lo cálida que eran las manos de Musashi. Al día siguiente, uno también invitaría a Truas y Honey a ver su salón de juegos, aunque al momento de llegar se encuentran con que solo es un salón vacío, debido a que todavía no estaba listo, ya que uno tenía pensando que todos ayudaran a crearlo, colocando las cosas que querían para que todos pudieran divertirse. En eso comienzan a traer el sillón que uno siempre quiso, además de Goku y sus reclusos, que también traerían más juegos, aunque no sería lo único, ya que también llega Mitsuru con una mesa de billar y varios juegos de dardos, a lo que Hajime se molesta de que le estén dando tantas comodidades y libertades a los reclusos, además de ser más trabajo para Hajime al tener que administrar los salones. En eso uno se alegra, ya que ve que Musashi le permitieron llegar al salón, por lo que también es recibido por Troas y Honey, pero quedan ofendidos ya que Musashi no los recuerda. Ya estando a punto de iniciar con los juegos, Hajime los interrumpe debido a que su tiempo ya acabó y debían regresar a sus celdas. Sin embargo, todos se comienzan a quejar ya que solamente les dieron una hora, por lo que Hajime los disciplina a todos a cuesta de golpes. Ya en la noche, Yugo no podía dormir al no poder organizar sus pensamientos por todo lo que ha ocurrido luego de su regreso, y uno se da cuenta de eso y le dice que está siendo muy melancólico, además de mencionar sus otros defectos y destruyendo su poca autoestima, pero que además le hace saber que tiene un montón de cosas que lo identifica, y aunque no sean buenas, mientras estén todos juntos, harán lo posible para que su vida no sea aburrida y que si hay algo que no sepa, ellos se lo enseñarán porque ya hizo demasiado por cada uno. En eso, Yugo decide salir de la celda, en lo que uno también puede recordar que una vez fue rescatado por él. Mientras Yugo se va a pensar mejor las cosas, y siendo la primera vez que se sentía feliz y esperaba con ansias el mañana, sin embargo, aparecería este tipo rubio otra vez para arruinarle el momento. Yugo, a pesar de todo, no consigue recordar de quién se trata, además de suponer que se había infiltrado en Namba y parecía poder jugar con la realidad, ya que en un momento apuñala a Yugo y al otro desaparece por completo, comenzando a cuestionarse de que ese tipo fuera humano. Conoceríamos que su nombre es Elf y está encargado de vigilar solamente a Yugo, mencionando al prisión que antes él solía ser más divertido, más despiadado y cruel, sin sentir remordimiento, cosa que aparentemente cambió cuando llegó a Nam, en lo que menciona su relación con el sujeto de la cicatriz y que Yugo debía considerarlo como el gran salvador, siendo quien le entregó su poder, aunque a Yugo no importaba y le exige que lo lleve con el sujeto, además de llamarlo infeliz, lo cual hace que Elf se altere y se lance sobre Yugo, arrepintiéndose de no haber acabado con él en el pasado y que su fuga le dio muchos problemas, pero que ahora podría terminar con su trabajo teniendo pensado sacarle cerebro, por lo que con un marcador traza la línea de corte. En eso, Yugo se altera ya que estaban por cortarle la cabeza a la mitad. Aún así no tiene la fuera para escapar, porque a su desesperación se ve obligado a usar sus cuchillas y luego darse cuenta que las heridas que le habían hecho ya no estaban, a pesar de haber sentido el dolor. Luego de eso, Elf menciona que estaba para revisar el estado actual Yugo, sintiéndose satisfecho al ver que su control con las cuchillas habían mejorado, pudiendo usar solo una sin enloquecer, pero que además también estaba buscando a un nuevo espécimen
espécimen, mencionando que alrededor de Yugo habían sujetos muy buenos para experimentar, haciendo que Yugo tema por la vida de sus amigos y queriendo acabar con Elf. Sin embargo, él lo detiene, ya que al ver el rostro de desesperación de Yugo, se le había ocurrido una idea, aunque no se la iba a revelar todavía, por lo que ya tenía que despedirse, desapareciendo en el vacío. Luego de eso, Yugo comienza a tener miedo, ya que estaban otra vez detrás de él y además de la gente que lo rodea, por lo que una voz en su cabeza comienza a decirle que debía huir. En eso llega Hajime, que por fin se dio cuenta que Yugo se había salido, aunque tenía la sospecha que no estuvo solo. A la noche siguiente intenta volver a escabullirse fuera de la celda, pero es atrapado por sus amigos, los cuales al ver que quería fugarse se le unen, ya que había pasado mucho desde su último intento en grupo, por lo que Namba vuelve a ponerse en modo de alerta y repiten el mismo camino llegando a la última puerta en tiempo récord, aunque no podrían escapar sin antes enfrentarse al jefe final Hajime, el cual estaba furioso ya que le había advertido a Yugo sobre volver a escaparse. Sin embargo, estaba decidido a enfrentarlo, aunque lo haría solo, ya que activa una trampa dejando a los demás encerrados y avanzando solo hasta Hajime con intenciones de pelear y huir, ya que si se iba solo, Elf lo perseguiría y sus amigos estarían seguros, aunque su plan tiene varios fallos porque se estaba enfrentado con Hajime, el cual tenía mucha ventaja y le hacía saber que ya no tenía escapatoria una vez que pisó Namba. En eso llega Seitaro, por lo que uno trata de convencerlo de dejarlos pasar y así detener a Yugo antes que de Hajime lo destroce, a lo que Seitaro comprende lo que querían hacer, dejándolos pasar e interponiéndose en la pelea, siendo capaces de detener a Yugo, ya que a pesar de no entender los motivos de Yugo, ellos no querían que se fuera, y mucho menos solo. En eso Hajime se termina de molestar, los golpea y los regresa a su celda, aunque con Yugo entendiendo que su hogar estaba en Namba, su futuro estaba junto a sus amigos, por lo que debía protegerlo en lugar de escapar de él. Los días pasan y todo parece regresar a la normalidad en Namba, por lo que de costumbre son alertados una vez más que un recluso escapó y como ya se podían estar esperando, se trataba de Yugo, que fue a tomar una siesta en un lugar más cómodo, por lo que cuando Hajime por fin lo encuentra, le da una paliza, para luego pedirle a Yugo que colaborara, que ya lo iba a regresar de vuelta a su celda. Sin embargo, este lo patea. Hajime se enoja todavía más. Luego de someterlo, lo envía a su celda. Allí los demás se reirían de él, ya que era muy habitual que Yugo escape, Hajime lo encuentre, le dé una paliza y luego lo regrese. Hasta cierto punto, esa rutina lo hacía sentir que todo estaba bien. Mientras tanto, la alcaidesa estaba preocupada, ya que estaba por recibir una visita de Hajime, debido a que estaba por entregarle un informe, por lo que comienza a fantasear de cómo debería hablarle. En eso, Mitsuru toca su hombre y se hace pasar por Hajime con papel pegado a la cara, desatando la furia de la alcaidesa, por lo que luego de romper el suelo con la cabeza de Mitsuru y dejarlo medio muerto, justamente llega Hajime viendo por completo la escena y a la alcaidesa bañada en sangre, por lo que se aterra y huye por su vida, por lo que al regresar a su ala se encuentra con que Seitaro acababa de recibir su nuevo juguete, una aspiradora automática, que acaba chocando con Hajime, la termina partiendo en dos de una patada. Mientras tanto, en el ala 5 Ki estaba emocionado por un cactus que le regalaron a Upa, ya que le fascinan las plantas, ya que de ellas puede hacer muchas medicinas y venenos diferentes, por lo que su pasión como químico farmacéutico le exigía investigar el cactus. Sin embargo, Upa se niega a que si quisiera lo toque, porque considera a Ki una escoria y puede contagiar a su cactus, por lo que le ruega al menos dejarlo regarlo, y terminan llegando a un acuerdo. Mientras tanto, en el salón de juegos, Tsukumo jugaba billar junto a Truss y Honey, hasta que Honey se percata que Tsukumo es el protagonista de su serie de ninjas favoritas, por lo que al no saber cómo reaccionar, Yugo se lo lleva a una charla privada, ya que Tsukumo parecía todavía importarle su carrera como actor y la visión que tiene la gente de él, por lo que no quería decepcionar a nadie si se enteraran que su actor favorito es un criminal, ni que en realidad era un ninja torpe, aunque toda esa confesión acaba siendo escuchada por Honey, porque decidieron hablar justamente detrás de la mesa de billar. Aún así, a Honey no le importaba guardar el secreto, sin embargo, le pediría a cambio un autógrafo. Por otro lado, Kenshiro estaba a punto de estafado por Mitsuru, el cual estaba queriendo venderle un peluche de la alcaidesa a un precio similar al del único ojo bueno que tiene. En la sala de descanso, Kiji se comenzaría a quejar debido a que Hajime no paraba de fumar en la sala de descanso, y Goku comía mientras escribía sus informes, pareciéndole ser el único hombre con modales, y peor cuando Yamato llega junto a su caballo. Todo parecía estar yendo bastante normal y tranquilo, hasta en la celda 13 estaban sin hacer nada productivo. Por otro, Hajime, al regresar a su oficina, nota algo ocultándose, pero se trataba de Ku, el cual se había subido a un lugar muy alto. En eso Seitaro tenía un tiempo preguntándose por qué había un gato en Namba, y resulta que Ku es el gato de Hajime, y tenía más tiempo en la prisión que Seitaro, por lo que lo convertía en su superior, aunque también es porque Hajime no podía tenerlo en su casa, por lo que lo convirtió en un guardia gato. Luego de eso, Rock se encuentra con Ku, y su fascinación por los gatos hace que se lo lleve a su celda, aunque también quería compartirlo con Nico. Sin embargo, sus extrañas enfermedades iban a reaccionar en algo terrible si llegaba a tocar a un gato, por lo que Uno y Rock sienten curiosidad de lo que vaya a pasar, por lo que usan a Yugo como conejillo y acabaría con su cabeza convertida en la de un gato y Rock le saldrían orejas. Por otro lado, Goku es asignado a entregar el informe del ala 13 y la alcaidesa lo recompensa acariciando su cabeza, debido a que es más pequeño que ella, aunque todo estaba siendo observado por Kenshiro, el cual estaba celoso. Sin embargo, tuvo la desdicha de medir 1,80
1,80 m. Musashi se da cuenta que Kenshiro está enamorado de la alcaidesa y le da un consejo, mencionándole que los chicos herbívoros son populares entre las chicas y que debería actuar como uno, que sería el tipo de hombre que rechaza tener una relación. Sin embargo, Kenshiro se confunde y lo toma muy literal, creyendo que solo tendrá que comer verduras, pero eso le afectaría en su vida laboral al no ser una alimentación balanceada. Mientras tanto, Yang estaría insistente con querer pelear con Goku. Sin embargo, decía estar lleno de trabajo, por lo que no podía aceptar. En eso, Yang sugiere que le deje el trabajo a Inri. El mono lo considera ya que Inori siempre anda flojeando y viendo carreras de caballo en las celdas de los prisioneros, por lo que sugiere que Inori pelee contra Yang. Sin embargo, comienza a poner excusas hasta que le escapa que había una carrera importante. Esto termina de enojar a Goku y enviándolo a volar de un puñetazo. Al rato, todavía con sus Géridas, se pone a revisar sobre las carreras y es descubierto una vez más por Goku, volviéndolo a mandar por el teco. Por otro lado, Otogi consigue curar a Yugo de su cabeza de gato. En eso llegan Troyes y Honey, y como es costumbre, le comienzan a hacer sus preguntas indecentes a Kaguya. En eso, Otogi ve como la textura del cabello de Nico está diferente, creyendo que pueda tratarse de cierto síntoma por la época, por lo que uno vuelve a usar a Yugo como conejillo y acaban intercambiando colores de cabello, comenzando así con la epidemia del síndrome de color de pelo aleatorio, el cual va afectando a todos los que estaban en la enfermería y ahí comienza a propagarse por toda la prisión, afectando a cada guardia, recluso y hasta la misma alcaidesa, aunque se acabaría salvando Hajime, siendo totalmente inmune por obvias razones, por lo que comienzan a reírse de Hajime, aunque él no se entera de lo que pasa, entiende que se están burlando de él por lo que se le antoja golpearlos, sin embargo, se dan a la huida. En los próximos días, un barco llegaría a Namba, trayendo consigo a los nuevos reclutas, aunque con ellos también vendrían algunos problemas extras. Por otro lado, Yugo había vuelto a salir de su celda como de costumbre y Hajime lo persigue al instante y preguntándole qué hacía vagando por los pasillos, pero Yugo piensa que nunca pasará algo interesante si no sale, aunque al ser un prisionero, el punto es que no pueda salir de su celda, por lo que Yugo, cansado de que le dé sermones, decide irse. Sin embargo, Hajime no lo dejaría tan fácil. En eso Yugo activa sus cuchillas sintiéndose confiado de su poder, aunque acaba derrotado de un golpe y enviado de regreso a la celda, esta vez amenazándolo con enviarlo a confinamiento solitario si volvía a escapar. Luego de dejarlo en su celda, Mitsuru aparece con una nueva noticia para Hajime, y resulta que recibiría un nuevo recluta que debía capacitar. Hajime queda impactado ya que nadie se lo había dicho, pero eso fue porque Mitsuru quería darle la sorpresa, porque resulta que el nuevo recluta es su hermano Hitoshi, dejando totalmente pálido a Hajime, al no estar enterado ni siquiera que Hitoshi se estaba preparando para ser un guardia de la prisión. Luego de eso, la celda 13 comenzarían a dudar que si en verdad alguien como Hitoshi era hermano de Hajime, al no compartir parecido en absolutamente nada. Más tarde en la oficina, seguiría siendo una total sorpresa que su hermano se hiciera guardia y que además fuera asignado a su misma ala, y la razón por la que no se lo dijo antes se debía a que Hajime se hubiera opuesto a la idea. Aún así, los demás estaban emocionados de tener a Hitoshi como un nuevo miembro, sobre todo Yamato, que al no poder contener la emoción rompe una taza y derrama algo de té en Hajime. Luego de eso llega Yugo, el cual es arrastrado por los chicos al querer confirmar sus dudas sobre Hitoshi, al no comprender como un conejo como Hitoshi es familia del gorila rabioso de Hajime. Pero ya cansado que lo llamen gorila, da la orden de regresar a los reclusos de vuelta a su celda, aunque Hitoshi estaría emocionado que también quería ayudar, por lo que a uno se le ocurre tener un duelo con Hajime, el cual resultaría en un juego de policías y ladrones. Hajime obviamente no estaba para juegos, aunque el travesti sí se une a ellos, por lo que a Hajime no le queda de otra más que ir a perseguirlos. Por otro lado, Yamato ya había capturado a Yugo, pero también se disponían a intentar alcanzar al resto, quedando solo Nico, el cual no podía unirse debido a que su doctor le prohibido hacer ejercicio. Una parte del juego se debe a que uno se sentía celoso de Hajime, ya que parecía ser mucho que él en prácticamente todo, mejor apostando, más fuerte, sin debilidades y además tiene un hermano travesti. Básicamente Hajime lo tiene todo. Luego de un rato Hitoshi pierde el rastro de uno y Rock debido a que es muy lento, por lo que su hermano calvo le dice que regrese y que él se encargaría. Sin embargo, Hitoshi todavía quería ayudar, pese a que siempre ha sido lento y torpe. Mientras tanto, Yugo trataba de guiar a Yamato, sin embargo, no sabía diferenciar en direcciones. Volviendo con Uno y Rock, ya habían tomado mucha distancia de Hajime, por lo que podían darse un descanso. Además que en ese momento a uno se le ocurre agregar una variante al juego, revisando la pared, ya que le parecía haber visto un botón con una trampa con gas somnífero. Sin embargo, en lo que Hajime llega, la activan y en lugar del gas acaba cayéndole nitrógeno líquido, por lo que aprovechan a huir mientras Hajime está congelado. Sin embargo, todavía seguía vivo y esta vez más enojado, ya que debía reportar que acababan de activar la trampa más reciente que instalaron, causándole aún más problemas para cumplir su trabajo, por lo que ahora Uno y Rock debían huir por su vida, aunque en Gorila Calvo les lanza con toda su fuerza a Hitoshi, aunque acaba fallando y el travesti sepultado en escombros. A pesar de eso, Hitoshi estaba completamente ileso, aun cuando le cae un trozo de concreto y que ya estaba acostumbrado a ser lanzado por Hajime, por lo que volvería a cargar al travesti, asegurando que su siguiente tiro no lo fallara. Por otro lado, la mala orientación de Yamato hace que él y Yugo se terminen yendo en dirección contraria. Obviamente la activación de la trampa seria notificada al centro de control
patrol, el cual estaría Mitsuru para cubrir a Hajime, calmando la situación entre los guardias de que estaban probando la nueva trampa y que solo fue una falsa alarma. Mientras tanto, Rock y Uno seguían escapando. En eso activan un muro que bloquea el paso a Hajime. Sin embargo, acaba destruyéndolo usando a Hitoshi como masa de destrucción, por lo que serían los siguientes. En eso, Yugo y Yamato por fin consiguen alcanzarlos, aunque se meten en el camino, y Hajime acaba golpeándolos con Hitoshi, por lo que Yugo buscaría venganza sacando sus cuchillas, pero es detenido por Yamato, debido a que sin Yugo seguramente se perdería, aunque de todas formas se perdió aún estando acompañado. En eso llega Mitsuru, ya que debía recoger a Hitoshi, ya que en realidad estaba asignado en otra ala. Sin embargo, le pidió a Mitsuru que lo dejara estar en el ala 13 al menos un día, ya que quería poder ver trabajar a Hajime desde cerca y ayudarlo. Por otro lado, en lo que Uno y Rock ven despedirse a Hitoshi, admirando su belleza, comienzan a tener sus dudas de si realmente es un hombre, por lo que terminan haciendo ruido y Hajime los encuentra. Ahora el travesti sería asignado al ala de Kenshiro, el cual tampoco fue avisado de que tendría un nuevo recluta. Luego de eso, le pediría llevar unos archivos a Kiji, pasando por el pasillo donde se encontraban Truas y Honey, que al primer momento que lo ven, intentan llamar su atención llamándolo señorita. Sin embargo, el travesti cree que le están hablando a alguien más, hasta que por fin consiguen llamar su atención, solo para terminar preguntándole por el color de su ropa interior, el cual responde con total normalidad que son rosadas. Luego le preguntarían por el color de su sostén, pero como es hombre, les dice que no lo usa, llenando de confusión a Trois. Luego de eso regresa a su ala y ve que Kenshiro estaba pensativo debido a que habría una fiesta en el ala 4. Sin embargo, Kenshiro odiaba la idea de beber junto a los demás supervisores, aunque al final acaba bebiendo pero por cuenta algo separado de los demás. Tiempo después, Rock iría al ala 5 para entrenar junto a Yang. En eso vemos a Goku cambiar el talismán de Upa, teniendo la función de mantener bajo control su ki, ya que el suyo es bastante poderoso, se lo necesitan cambiar con mucha frecuencia. Por otro lado, también vemos al farmacéutico, el cual finge tener una enfermedad con tal de no hacer ejercicio. En eso Upa se une junto a este dúo, aunque lo hace flotando debido a que no quería estar cansado cuando fuera a pelea contra Goku. Yang al escuchar eso se pone celoso, debido a que también quería enfrentarlo. Sin embargo, Upa tenía insistiéndole toda una semana, aunque Rock se pregunta qué tan fuerte puede ser Goku, debido a que no vio cómo no pudo hacer nada en el torneo cuando se enfrentó a Hajime, por lo que Yang le sugiere que sea él quien tenga el duelo y compruebe lo fuerte que es Goku, por lo que va directamente a pedírselo, aunque dice que tiene un duelo pendiente de con Upa, aunque los demás intentan provocar al mono para que acepte el duelo de Rock, el cual termina aceptando ya que tenía curiosidad de comprobar su habilidad. Aunque Goku lo enfrentaría usando un solo dedo, esto hace que Rock se moleste al sentir que no lo está tomando en serio, por lo que se dedica a lanzar golpes, aunque Goku lo esquiva con mucha facilidad y luego acaba derribándolo con un dedo. En la siguiente ronda, Rock se enfadaría aún más y seguiría lanzando golpes sin acabar de conectar ninguno y siendo derrotado otra vez, haciéndole ver a Goku que Rock depende demasiado de su tamaño y fuerza física, teniendo un mal juicio. Por otro lado, Yamato y Tsukumo también vieron el enfrentamiento, a lo que dice Yamato que ha enfrentado muchas a Goku, sin embargo nunca ha podido derrotarlo, siendo su mayor avance hacerlo utilizar sus dos brazos. Más adelante, Goku debía asistir a una reunión, por lo que se encontraría con Inori, el cual le dice que se encargara de los reclusos junto al novato recién asignado, Sanzu, aunque en lugar de hacerlo, Inori aprovecha para dormir un rato y decirle a Sanzou que podía hacer lo mismo, aunque este se niega ya que va en contra de sus principios y le estaría fallando a su hermana. Mientras tanto, en la reunión, la alcaidesa les informaría a todos los supervisores que fue llamada por el jefe de policía para una reunión de emergencia, por lo que debía partir de inmediato, además de pedirle llevar información acerca de Yugo y Musashi y que durante su ausencia todo quedaría en manos de los supervisores, aunque al momento de irse también se llevaría un peluche para recordar a Hajime. Luego de eso, también se reuniría varios de los supervisores, donde la suplente del ala 8, Neko, comenzaría sobre el departamento de policía y como no confía en los supervisores, siendo el motivo por el cual no les revelaron más detalles. Y comenzando también a revivir un incidente de la y en el que estuvo involucrado el hermano de Goku, llamando Enk, el cual fue un supervisor pero acabó con la vida de un recluso, además de los guardias que intentaron detenerlo solamente porque quería demostrar su fuerza, por lo que a Neko le comienza a preocupar que pueda volver a ocurrir, aunque Goku le dice que él no es como su hermano y que se estaba poniendo muy engreído para ser solamente un suplente, aunque Neko le responde que él se convirtió en supervisor sin un mérito propio y que todo fue gracias a Enki, ya que alguien debía reemplazarlo, por lo que creía normal que la situación se volviera a repetir, hablando por los demás supervisores y diciendo que ninguno confiaba en Goku y que si la gente se alejaba de él era porque creen que los traicionara algún día. Esto termina de frustrar a Goku, por lo que sale totalmente enojado, odiando que creyeran que es como su hermano. Obviamente Neko no se saldría con la suya, ya que Kiji le da tremenda cachetada, ya que sabe que Neko solamente está frustrado de que Goku sea de un mayor rango, guardándole rencor al no valorar sus esfuerzos y sobre todo insultando a su familia. Más adelante Mitsuru sale en buscar de Goku con noticias que tenía visitas, tratándose de Morito, una antigua amiga de la infancia, la cual venía a preguntar por su hermano Sansou, ya que desde siempre admiro a Goku y Enki, queriendo llegar a ser como ellos, lo cual lo llevó a convertirse en guardia. Además, Noriko pregunta por Enki, el cual también le estuvo preguntando a los demás guardias, sin embargo, nadie quería decirle, por lo que Goku le miente
diciéndole que Enki se había ido a una reunión urgente y ahora él estaba a cargo como su suplente. Mientras tanto, Yamato y Rock seguirían en el ala 5 descansando después del entrenamiento, a lo que Sanzu, muy amable, les ofrece algo de té. Y por otro lado, Kenshiro se estaba deprimiendo por la ausencia de la alcaidesa, aunque llega Kiji diciéndole que ahora tendrán mucho más trabajo, además de pasarle el chisme que puso en lugar a Neko, por la razón de que le parecía muy infantil que viera en Goku la sombra de su hermano y creyéndolo capaz de seguir sus mismos pasos y envidiando todo lo que ha conseguido. Más tarde Hajime le preguntaría al pelo azul por Yamato, ya que todavía no regresaba del ala 5, aunque este le mencionaría su preocupación por Yugo, dado que lo ha visto muy desanimado y distante desde que la última vez que intentó escaparse, creyendo que algo pueda estarlo afectando. Hablando de Yugo, él estaría caminando por la prisión sin rumbo hasta que en un punto cree haberse ido demasiado lejos, y cuando estaba por regresar se encuentra con Rock con una mirada vacía que sin decir nada lo acaba golpeando. Por otro lado, Yamato también regresaría a la oficina con la misma mirada y atacando a Seitarou, aunque Hajime lo detendría y le regresaría el golpe. El cabello, preocupándose de que lo haya malherido, se trata de acercar, pero no se esperaba que Yamato lo fuese a golpear, chocándolo contra la pared y desatando la mirada asesina de Hajime. Mientras tanto, Yugo no la estaba pasando mejor, siendo arrastrado por Rock sin saber qué le estaba ocurriendo, intentando hablarle y disculparse, aunque no lo escuchaba. En eso, Uno y Nico aparecen, aunque estaban encerrados en la celda. Yugo, al no querer que Rock también fuera por ellos, se queda como su saco de boxeo hasta que es rescatado por Tsukumo. Él comenzó a notar como Yamato y Rock en su regreso del ala 5 estaban inusualmente callados, por lo que decidió seguirlos explicándoles que Yamato debía estar en la oficina y por eso no venía ningún guardia a ayudar. Por lo que sí, Yamato estaba en la oficina recibiendo la paliza de su vida a manos de Hajime, el cual luego de dejarlo moribundo, nota que en su espalda tenía pegado un talismán. Pero volviendo con los demás, Yugo menciona que quiere atacar a Rock pese a no saber lo que estaba pasando, igual quería ayudarlo, aunque al no pudo detenerlo y casi Rock acaba con él, aunque mientras daño recibía. Más le hacía pensar que él está la razón de su extraño comportamiento, creyendo ser el que atrae las catástrofes a la prisión y que no debía estar ahí ya que acabaría lastimando a la gente que aprecia, aunque Tsukumo nota como Yugo también ha cambiado, sintiendo que ahora le teme a algo, pero aún así tuvo las intenciones de detener a Rock y de intentar ayudarlo, en lo que seguía dándole una charla motivacional. Rock se vuelve a levantar y Uno nota el talismán en su espalda, por lo que Tsukumo por fin hace uso de una técnica ninja para tratar de quitárselo. Sin embargo, Rock lo detiene y lo azota contra el suelo. Yugo trata de hacer que pare llamando su atención, en lo que Tsukumo se recuperaba y podía quitarle el talismán. Aquí sería cuando Goku se daría cuenta que los talismanes que tenía en su bóveda habían sido robados. Mientras tanto, en la enfermería, siendo los que terminaron más graves, Yugo y Seitarou, y ahora preguntándose por el origen de los talismanes, en eso Tsukumo habla de que debían pertenecer al ala 5 y que ha visto cómo se usan. En eso Uno y Nico le prestan más atención al hecho que tenía su rostro cubierto ni estaba hablando como solía hacerlo, por lo que Tsukumo se da cuenta que pasó demasiado fuera de su papel de ninja de películas, por lo que este par se decepciona de que Tsukumo no sea un ninja como ellos creían. Pero volviendo a los talismanes, mencionan ser objetos especiales que se usan con ki, que al menos en el caso de Upa, que sabe Qigong, lo usan para controlar y suprimir su poder, por lo que comienzan a teorizar de que si los talismanes son capaces de controlar a alguien como Upa, que sabe usar el ki, debía resultar mucho más fácil controlar a alguien normal. Mientras tanto, Hajime iría a la sala de descanso y se termina encontrando con Kiji, preguntándole si sabía dónde está Goku. Sin embargo, él tampoco había podido contactar con el mono desde hace un rato, por lo que a Hajime le toca ir personalmente al ala 5 a buscarlo. Por el otro lado, Yugo y el resto seguirían teniendo sus dudas sobre todo lo que estaba pasando con los talismanes, por lo que deciden ir a investigar al ala 5, por lo que más tarde, ya en su celda, confrontarían a Hajime para que los dejara ir con él, aunque obviamente Hajime se negaría, ya que no podía estar moviendo reclusos de un ala a otra como si nada, aunque Uno seguía insistente en que los llevara, al estar enterado que Hajime iría y porque querían saber qué fue lo que le ocurrió a Rock y descubrir todo ese misterio por mismos. Obviamente no es suficiente para que Hajime los deje ir, por lo que Uno termina sacando sus juegos sucios, diciendo que como no los dejara ir con él, entonces no les queda más que ir ellos por su lado al ala 5 y que solamente estaban siendo considerados con Hajime al menos por una vez para no darle aún más trabajo, ya que está muy ocupado. Yamato y Seitarou estaban moribundos en la enfermería, entonces no habría nadie capaz de vigilarlos, por lo que Uno inicia las negociaciones que suenan más como amenazas para Hajime, ya que incluso sabía que la alcaidesa no está en la prisión, y preguntándole si de verdad quería arriesgarse a dejar que ellos escapen y puedan causar problemas mientras no está, poniendo en una situación bastante difícil para Hajime, el cual luego de meditarlo muy seriamente, ya que al final él es el único capaz de atraparlos, por lo que no puede pedir ayuda a otros guardias, además que Uno se sabe la ubicación de todas las trampas y si las llegara a activar, esta vez sí se metería en problemas y el cuartel los descubriría, y aunque nada le garantiza que se portaran bien si los lleva, acaba siendo la opción más segura para tenerlos mínimamente bajo control, por lo que acaba aceptando, aunque amenazando con partirle las piernas como hagan algún desastre. Por lo que apenas llegar, Hajime se comunica con Mitsuru, el cual se fue al ala 13 para cubrir a Hajime porque son amiguis, preguntándole
si ha podido contactar con los guardias, debido a que no ha visto ninguno, aunque Mitsuru ha intentado contactar con ellos todo este tiempo, pero una enorme jaula cae. En eso Hajime se molesta creyendo que fue obra de alguno de esos tres y que habían caído en una trampa hasta sin hacer nada, aunque en realidad el que había caído en la trampa era Hajime, por lo que uno se comienza a reír ya que parece un gorila enjaulado, pero como no es suficiente, también lo sujetan unos grilletes, aunque en lo que se seguían cagando de la risa, les llega el karma y caen por una trampilla. Obviamente Hajime feliz esperando que se mueran, y luego de eso llega Inori. Por otro lado, Yugo y los Dejas acaban cayendo en un celda hacia los calabozos del ala 5. Allí se encuentran con Yang y Upa, los cuales también tenían retenido. En eso uno les contaría acerca del talismán que llevaba Rock. En eso Upa pide que hagan silencio debido a que iba pasando un guardia muñeco con una guadaña, que no dudara en cortarles la cabeza como hagan demasiado ruido. En eso uno tiene curiosidad de saber, sin embargo, Yugo le trata de ocultar la existencia de los muñecos para no asustarlo. Upa menciona que esos muñecos son los antiguos vigilantes del calabozo, los cuales fueron creados para lidiar con reclusos condenados a pena de muerte, aunque en un principio no pertenecían a Namba, sino que Enki se lo trajo para mantenerlos vigilados. Por otro lado, Hajime sería tomado como prisionero y llevado a los calabozos por Inori sin forcejear, ya que Inori le había puesto unas esposas las cuales estallarán si llega a intentar quitárselas o las violenta de cualquier manera, siendo capaces de dejarlo sin manos, por lo que no tenía de otra más que obedecer. Al no tener forma de contactar con nadie, ya que Inori le quitó todo, pues solo queda quedarse sentador sin hacer nada, aunque en eso ve que Goku también está encarcelado y malherido, aunque Goku toma como algo divertido la situación de Hajime, comparándolo otra vez con un gorila enjaulado. Mientras tanto, Yugo había conseguido liberar de las esposas a Jiang y Upa, por lo que les contaría que Enki ha escapado del calabozo y en el pasado trabajó en su antigua prisión en China, mencionando que golpeaba a los reclusos, utilizándolos como herramientas de entrenamiento para hacerse más fuerte, días aún más oscuros para ellos que siempre temían por sus vidas, pero que fue alivio para ellos cuando lo transfirieron a Namba, pasándoles el tormento a otros, ya que aquí fue todavía peor. Además que Enki escapó al tener aliados que ansiaban su regreso, siendo Inori, además de ahora, Sanzu y Ki, el cual se había encontrado con una bolsa con los medicamentos de Nico, aunque vamos unas horas atrás en el que apenas Goku se había dado cuenta del robo de los talismanes, haciendo un recuento de ellos, aunque nunca hubo un problema, estaba seguro que un lote faltaba. En eso llega uno de sus guardias bastante malherido, avisándole que Enki había escapado y de cómo alguien había intervenido las comunicaciones. Además de Enki, habían otros dos más con él, por lo que el guardia cree que no es el mejor momento para enfrentarlos y que deberían pedir refuerzos, aunque el orgullo de Goku le hace pensar que podrá derrotar a Enki él solo, por lo que al llegar al jardín del ala 5 se encuentra con uno de los prófugos, un antiguo guardia llamado Ruka, y que sin darse cuenta ya tenía atrás a Enki, el cual se decepciona de que Goku no haya podido sentirlo, viendo que todavía era muy débil y enviándolo a volar de un golpe, aún así se volvería a levantar, a lo que Ruka ve como Goku alza con mucho orgullo su posición como supervisor. Sin embargo, le mencionas las mismas palabras que le dijo Neko, como se hizo supervisor gracias a que Enki fue encarcelado y que si todos lo respetaban se debía al simple hecho de ser su hermano, y como nadie soportaba seguir las órdenes de Goku, siendo el caso de Inori, el cual iba llegando con Upa y Jiang inconscientes, estando del lado de Enki solamente porque odia trabajar, además de volver a menospreciar a Goku, ya que en el pasado dudó al enfrentar a Enki, a diferencia de Hajime, el cual por sus aptitudes tras ese incidente lo ascendieron. Además menciona haber estado colaborando con Enki desde el principio que fue encarcelado, por lo que luego de destruir el orgullo de Goku, lo mandan al calabozo. Aquí ya con Hajime, este pregunta por los grilletes que tenía puestos, debido a que fueron creados en un principio por Enki y se tenían que destruir luego de su captura. Sin embargo, Goku dudó de hacerlo y los escondió, por lo que Hajime le dice que si realmente quería detener a Enki, debía verlo como lo que es, un criminal y atacar a matar, aunque Goku no parecía estar del todo convencido. Por otro lado, Yugo y el resto por fin encontrarían las escaleras para salir del calabozo, hasta que en el pasillo, Yugo acaba encontrando la placa de Hajime, suponiendo que también debieron capturarlo, y aunque Upa no quería darle importancia y salir rápido de ahí, sin embargo, uno les dice que los volverán a capturar y reforzarán la seguridad. Aún si llegan a escapar, siguen siendo considerados prófugos, por lo que podrían extender sus condenas y que la solución sería salir escoltados, ya que suponía que Hajime y Goku se encontraban retenidos en el calabozo, por lo que propone ir a buscarlos, y mientras más se adentraban en el pasillo, ignorando a uno cuando se ponía a preguntar sobre los muñecos, más adelante se encontrarían con que alguien no paraba de insultar, a lo que uno identifica casi al instante que se trata de Honey y Troyes, los cuales fueron capturados. Estaban allí porque Kiji les recomendó hacer ejercicio. Sin embargo, él también fue capturado y todos terminaron en el calabozo. Así que uno decide dejarlos escapar mientras Honey pueda dejar de gritar, ya que acabaría alertando a los muñecos. Una vez liberados, los añadirían al equipo en busca de sus supervisores, eliminando a cualquier muñeco a su paso, aunque ya uno estaba asustado al por fin darse cuenta de la presencia de esas cosas y lo que todavía les aguardaba debido a que apenas están en el nivel 1 y resulta que son 5 niveles, por lo que mientras uno explica que
deberían revisar cada nivel en busca de Hajime y los demás, aunque no se percata que un muñeco le estaba jalando del cabello, hasta que se voltea, quedando petrificado y soltando inmenso grito, por lo que ahora eran perseguidos por cientos de esas cosas, sorteando trampas y Yugo que parecía estarse a punto de desmayar, por lo que Upa ve que le falta un poco de entrenamiento, así que se sube a su espalda y darle apoyo motivacional para que siga adelante, hasta que llegan un pasillo, el cual los muñecos ya no avanzaban más, dado que habían llegado hasta la oficina de administración y los muñecos no tenías permitido llegar más lejos, por lo que Yugo y el resto deciden entrar hasta que el camino esté libre, además de tomar un descanso ya que Nico estaba por dejar esta vida. En eso a Yugo se le ocurre ver si encuentra agua para él, pero en lugar de eso se acaba encontrando con múltiples expedientes sobre varios reclusos, tratando de muchos los cuales habían cometido delitos graves y estaban condenados a muerte, hasta que en eso se acaba encontrando con su archivo y con la categoría de experimentación humana, quedando paralizado debido a que ahora estaba seguro que todo su encuentro con Elf no fue un sueño. Por otro lado, Enki ya había conocido a Yugo en el pasado y tenido un enfrentamiento por el que terminó gravemente herido. Entre eso, Inori le comunicó haber capturado a Yugo. Una vez con el camino libre de esos muñecos poseídos y Nico ya estaba recuperado, también vemos Tomotruas se lleva un objeto misterioso de los cajones. Ahora sí que ver ese archivo ha dejado que Yugo tenga aún más preguntas existenciales de sí mismo, dudando de si de verdad es humano y que si hayan más cosas que aún no recuerde, aunque sus pensamientos son interrumpidos al por fin encontrar las escaleras que llevan al nivel 2, aunque en eso, Roku, un guardia poseído por un talismán, el mismo que le avisó a Goku que su hermano había escapado y ahora atacando a Yang. El talismán que lleva es uno de ataque, uno prohibido que obliga al cuerpo a atacar a todo lo que se mueva, por lo que comienza a intentar rebanar a Yang hasta que Upa dice sentir lástima por él y lo ayuda, enviando contra una pared a Roku, por lo que Yang les sugiere a los demás que vayan avanzando al siguiente nivel y que luego los alcanzarían siendo más rápido, ya que Yang y Upa son los únicos que saben pelear, aunque esto también asusta a Uno y Honey, ya que si ellos se quedan no habrá nadie más para protegerlos, hasta que terminan aceptando, el grupo se divide, pero al escuchar como la puerta se cierra, Uno y los demás regresan, notando que Upa y Yang no tenían intenciones de bajar, ya que se quedarían protegiendo la entrada, al darse cuenta que Yugo es el único capaz de liberar a los supervisores y siendo la única pieza clave para salvarlos, por lo que Upa crea un derrumbe, cerrando, bloqueando el paso, siendo también la primera que Yang le confía algo a una persona, debido que a pesar de ser un completo inútil en todo, fue gracias a Yugo que Rock pudo conocer la libertad y aunque en ese momento Yang no podía entenderlo y al momento de ser capturado vivió la desesperación de no poder hacer nada por la persona que consideraba su maestro, cayendo cada vez más bajo, Yugo fue capaz de darle una oportunidad de volver a probar lo vale, ya que habían sentido la presencia del otro prófugo del lado de Enki llamado Hachiman, el cual líder de un grupo de asesinos en el cual estuvieron Yang y Upa, viéndolos ahora como traidores para él, por lo que envía a Roku a encargarse de ellos. Sin embargo, esta vez Yang no se contendría, evadiendo cada ataque de Roku y volviendo a mandarlo de vuelta contra la pared. Por otro lado, es la primera vez que Truis intenta hablar con Yugo, estando muy impresionado de sus habilidades para abrir cualquier cerradura sin esfuerzo, y aunque básicamente Truis estaba halagando repetidas veces a Yugo, este se mostraba indiferente, esperando que mínimo se sintiera engreído. Sin embargo, Yugo tomaba las cosas con seriedad y hasta al punto de sentirse como si nada de lo que estuviera pasando es asunto suyo, por lo que Truis le dice que si ha llegado a este punto y que si Yang y Upa le pidieron seguir es porque confían en su habilidad, por lo que debía intentar mostrar algo más de interés y así averiguar también qué es lo que piensa la gente de él, ya que si sigue igual que ahora nunca será popular con las chicas. Y mientras se ponen a discutir sobre qué es lo más importante para atraer chicas, no se dan cuenta que Nico ya no estaba con ellos. Por otro lado, el cara de cerdo, al ver que su marioneta había sido derrotada, se hace creer que debe ser quien aplaste a Yang y Upa como en los viejos tiempos cuando dominaba sobre ellos. Sin embargo, Upa ya se había cansado de escucharlo hablar, por lo que ahora se disponía a atacar, demostrándole al cerdo que ya no tenía control sobre ellos. Pero Upa no contaría con que Nico también se quedaría junto a ellos, diciendo que tener muchas ganas de ver pelear a su maestro y decir líneas geniales de superhéroes, aunque en eso el cerdo aprovecha para recuperarse y atacar, por lo que Yang rápidamente los salva a todos. Le dan un paro al cerdo, mientras Upa pone en un sitio seguro a Nico y cerrado, ya que no quería que lo mirara pelear, debido a que en su primer enfrentamiento pudo ver cómo Nico se deja influenciar con facilidad y podría llegar a asimilar sus movimientos y utilizarlos forzando de sobremanera su cuerpo. En eso Yang puede notar cómo Nico también puede demostrar empatía por otros al verlo preocuparse por la salud de Nico. Por otro lado, el cerdo ya se cansó de esperar y procede a atacar, aunque estando en desventaja numérica, procede a sacar una pequeña bomba venenosa, revelando que la tiene porque se la pidió a alguien con el conocimiento sobre venenos y con los medios necesarios para fabricarlas, hablando de la escoria humana de Chi. En eso a Chi se le vienen recuerdos de su pasado, de antes cuando solo era un herbolario, hasta que un día un sujeto destruyó su puerta, llevándoselo a la fuerza a ver al cerdo, pues lo estaba solicitando debido a que conocía el talento de Chi, pidiéndole que fabrique fármacos para él. A cambio,
el cerdo pagaría todas sus deudas. Que por tan generosa propuesta Qi acepta, por lo que ahora podía trabajar sus medicinar y sentirse seguro de que nadie vendría por él, y aquí sería donde conocería a Yang, el cual siempre pasaba solicitando los fármacos de Qi para cada trabajo que debía hacer, haciendo que Qi vea que su vida se ha vuelto más sencillas, debido a que solo se sienta en su escritorio y fabricar lo que le pida sin estar a la vida, aunque podía sentirse un poco culpable, al ayudar a crear fármacos con el objetivo de quitar vidas, sintiendo que indirectamente los estaba matando él, aunque Yang le dice que él no, quien elimina a los objetivos, siendo solamente una herramienta lo que usan, aunque aquellas palabras de Yang hacen saber a Qi que él nunca ha matado a nadie, además de olerlo, pues aunque la sangre se puede limpiar, el olor de la muerte es algo que perdura eternamente, mencionándole que siempre le prepara dosis de somníferos, lo cuales no pueden matar a nadie, pensando que Yang siempre deja escapar a sus objetivos y hacerlos pasar por muertos, aunque eso tarde o temprano le pasaría factura, y lo acabarían descubriendo. En eso acabaría despertando Upa, el cual estuvo de reposo por sobreexplotar su cuerpo, y le acabaría contando que Yang que no es como él, ya que mientras Qi se unió al cerdo para mantener su propia vida, Yang se unió para mantener con vida a otros. Siendo apenas un niño, vio como su maestro había sido derrotado a manos del cerdo, además de pisotear los principios que seguían su disciplina y la creencia de que los puños debían usarse para proteger a otros. Sin embargo, su maestro no pudo ni protegerse a sí mismo. En eso Yang se cansa de mirar e intenta hacer que el cerdo se vaya, aunque en lugar de eso, comienza a mostrar más interés en Yang, haciéndole una promesa al viejo moribundo de que si le entregaba a Yang, lo dejaría vivir a él, a sus demás alumnos y su templo, terminando por aceptar y vender a Yang a cambio de la promesa de salvarse a él y sus alumnos. Sin embargo, Upa comenta que ese cerdo nunca fue de cumplir con lo que prometía. Tiempo después, el cerdo le pediría crear veneno a Qi, el cual para ese tiempo aún tenía sus principios morales de solo crear fármacos y medicinas, rechazando por completo caer tan bajo. Sin embargo, el cerdo se levantaría y lo golpearía, para luego enseñarle un frasco con el fármaco que él había hecho. Pero Qi nota que su fórmula fue manipulada y le habían añadido narcóticos, comenzando a detestar su propia creación. Luego de eso, el cerdo le mostraría que descubrió las mentiras de Yang, acabando con todas las personas que dejó vivir. Sin embargo, no era suficiente, así que terminaría por ejecutarlo al día siguiente. Todo como una demostración de lo que pasa si llegan a desobedecer sus órdenes. Aunque todos esos recuerdos siguen pasando por la mente de Qi, haber visto lo que sufrió una persona que fue arrastrada a una mafia en contra de su voluntad, por lo que Qi solo pide algo de tiempo antes de poder hacerle frente al cerdo. Mientras tanto, ese ya estaba por aplastar a Upa y Yang hasta que Nico se interpone, debido a que también quería ser alguien útil para ellos. Además que no fue junto al resto se debía a que sin sus medicinas apenas podía moverse y el dolor en su pecho se estaba haciendo más fuerte, por lo que no quería ser una carga para el resto y preocupar Yugo, ayudar mientras aún le quedan fuerzas porque quería volverse un héroe tal cual como lo ve en Upa, aunque en eso el cerdo aprovecha a lanzar varios cuchillos envenenados a la espalda de Nico. Pero no sabía que el veneno no surte efecto en él y más bien parecía estarle dando poderes, aunque también se notaba desorientado. Por otro lado, uno seguía llorando al darse cuenta que dejaron a Nico y peor aún, sin poder tomar sus medicinas. Aunque Troa cree que sería un gran problema que pueda estar desmayado, uno le revela si Nico no tomaba sus medicinas. Tenía la sensación de que algo terrible estaría por suceder, aunque terrible para el cerdo al ver que Nico estaba rivalizando con él por un momento, aunque lo acaba enviando contra una pared y comenzando a ponerse serio, quitando la protección de su mazo, el cual mantenía suprimido su poder de hacer estallar lo que sea que toque, que de no ser por Jiang, ya Nico hubiera reventado en pedazos, aunque sin darse cuenta reciben un ataque por la espalda, tratándose del Roku poseído usando Qigong, una técnica imposible para en sus condiciones actuales. Sin embargo, debido a ese talismán de ataque, podía manipular y forzar las habilidades del portador, aunque eso termine con su vida. En eso Upa se encontraba en un dilema, al tener dudas de a quién salvar primero, viendo que Nico también estaba al borde del colapso, por lo que termina distrayéndose y recibiendo de lleno los ataques del cerdo, haciendo que Nico se vuelva a levantar pese al dolor en pecho. Sin embargo, el cerdo lo toma por el cuello, viendo que así como Nico ha visto mismos otros niños similares, aún así, se preguntaba qué es lo que pasaría si los medicamentos de Nico dejaban de tener efecto, mientras que a la agonía y desesperación se apoderaba de Nico, al comenzar a sentir que ya estaba faltando el aire, sintiendo cada vez más dolor, preguntándose por los demás mientras se retorcía queriendo que su sufrimiento se acabara, hasta que en ese momento su vendas cambiando a un color rojo sangre y acaba por perder la conciencia, pero acabando de despertar su segunda personalidad, un Nico completamente al que nunca hemos visto debido a unos experimentos que dejaron secuelas en él, porque esta versión de Nico comenzaría a atacar erráticamente al cerdo al momento que olfateó
pero que todavía tiene sustancias. En eso, el cerdo volvería a forzar a su títere Roku que se encargue de Nico con una técnica de Qigong, la cual Nico acabaría deteniendo y enviándola de vuelta al cerdo. Mientras que todo ese desastre estaba siendo observado por Chi, el cual comenzaba a sentir culpa de haberle convertido en eso al haber tomado sus medicinas. Por otro lado, el ataque no fue suficiente para lastimar al cerdo, por lo que ahora Nico haría de perro rabioso atacando su cuello, manteniendo ocupado al cerdo mientras Upa y Jiang retiraban el talismán de Roku. El cerdo, al ver que ya no tenía su marioneta estampa contra la pared a Nico, aunque se seguiría riendo, mientras aún recordaba su pasado, de cómo fue usado en múltiples experimentos, aprovechándose de que las sustancias que usaban en él se estabilizaban al paso de una semana, volviéndose el conejillo más valioso al ser reutilizable, por lo que luego de eso, Nico volvería a atacar, sin que el cerdo pueda prever sus movimientos y notando que ya no se movía como un humano. En eso, por fin aparece Ki, el cual revela que el veneno que tanto le forzaron a fabricar era capaz de corromper a las personas a tal punto, destruyendo toda su humanidad, su lenguaje, comportamiento y hasta sus límites físicos, y lo que el cerdo intentó hacer en el pasado era crear muchos más como Nico, al verse cegado por todo el dinero que esperaba conseguir vendiendo el veneno, por lo que ahora debía limpiar un poco el desastre, encargándose de Nico, teniendo una sola oportunidad, dejándose atacar y pudiendo inyectarle su medicina, por lo que ahora el cerdo creía tenerlo todo más fácil con el pelo verde fuera de la pelea, sin darse cuenta que Chi también pensaba inyectarle una sustancia que terminara paralizándolo dentro de poco, haciendo que el cerdo se desconcierte al no esperar que lo fueran a traicionar, aunque Ki ya sabía que si no lo hacía, Hachiman no dudaría en eliminarlo una vez que dejara de serle útil, siendo ese su mayor error y lo que influyó en que se confiara, debido a que el cerdo siempre ha tenido un bien ojo para detectar talentos y aprovecharse de ellos. Por lo mismo, no los elimina, sino que exprime al máximo primero antes de deshacerse de ellos, aunque todavía había una razón más grande por lo que Ki nunca perdonaría a ese cerdo, siendo que en el pasado, por órdenes de ese mismo cerdo, los órganos del Upa fueron vendidos, dado que a pesar de ser un niño, su talento en el Qigong es muy superior al de cualquier otro usuario de su clan, tanto así que lo veneraban como alguien especial, siendo algo que el cerdo y los coleccionistas de órganos sabían muy bien, siendo la principal razón por la que Upa acabó siendo secuestrado por Hachiman. Aunque Ki ahora quería dársela de valiente, el fármaco todavía estaba tardando mucho en hacer efecto, por lo que Hachiman aprovecha a vengarse por su traición, hasta que resulta ser salvado por este dúo, aunque no paraban de mirar a Shi como la escoria más grande del mundo por todo lo que hizo, aunque él esperaba un agradecimiento más cálido, ya que hasta tenía las llaves de la celda y esposas que tenían Upa y Jiang, pensando liberarlos en algún momento, aunque ya es tarde, la intención es lo que cuenta. Además de mantener ocultos sus planes al no quererlos, involucran en un plan que pudiera costarles la vida, aunque Upa lo critica, ya que su método de siempre querer actuar solo y hacer las cosas aunque no se lo pidan era algo que lo irritaba de él, pero aún así no podía odiarlo, debido a que Ki le dio sus órganos en aquel momento, ya que quería seguir viendo vivir a Upa, pese a que siempre lo trate mal, quería regresar junto a ellos a su celda, siendo necesaria para cumplir todo su objetivo de empezar desde cero. Además de ellos, Nico, que ya había despertado, estuvo escuchando lo que decían, dándose cuenta de que luego de su horrible pasado de experimentos, llegó a experimentar un nuevo comienzo junto a sus amigos y su motivación para volver a reír. En eso se volvería a levantar el cerdo, el cual no cree en las segundas oportunidades y que ya ellos no tenían salvación, al no poder cumplir con las expectativas, eran débiles. Esto último despierta la ira en el fondo de cada uno, queriendo hacerlo sufrir por cada cosa y hasta el mínimo insulto al ala 5, por lo que comenzarían a trabajar en equipo para conseguir derrotar al cerdo, aunque Ki falla los cuchillos, mientras que Upa y Jiang no podían acertar ninguno golpe, aunque su plan no acabaría hasta ahí, pues Ki lo había tenido planeado como distracción para el cerdo, esparciendo objetos cubiertos con un veneno capaz de paralizarlos a Hachiman y Seria en especial potente para él. En eso también Ki puede recordar un momento en el que Goku lo llevó de visita al patio del ala 5, como una recompensa de Goku debido a un caso acerca de una fabricación de venenos, los cuales dieron como sospechosos a Ki, aunque Goku pudo ser capaz de desenmascarar la verdad al haber confiado de que Ki diría la verdad, pues entendía su increíble talento, haciendo que Ki pueda tenerle estima a la única persona que decidió creerle a pesar de ser un criminal. Luego de eso, el veneno de Hachiman estaría comenzando a surtir más efectos, siendo una sustancia mucho más especial, ya que acaba afectando al cerebro, haciendo que el cerdo se termine asfixiando a sí mismo sin poder controlar absolutamente nada. Sin embargo, Chi no tenía intenciones eliminarlo, debido a que eso podría alargar su sentencia y ser una enorme macha para su nuevo comienzo. Una vez acabado con el cerdo y las vendas de Nico totalmente limpias, por otro lado, Upa se quedaría pensando en el talismán que le quitó a Roku, ya que no contaban con que Enki tuviera bajo su poder esos talismanes prohibidos y que puede que alguien más sea capaz de utilizarlos. Luego de eso, intentan despertar a Roku a cuesta de cachetadas, pero al no poder despertarlo, solo quedaba llevarlo de arrastre. Mientras tanto, Nico parecía estar preocupado por los otros convictos fugados y de que Enki, al tener fama de haber matado a un recluso, pudiera pasarle algo a Upa. Sin embargo, Upa no pensaba pelear, sino proteger el ala 5 y rescatar a Goku, la única persona por la que siente respeto. Luego de
traicionar a la mafia del cerdo y fueran capturados, conocería a Goku como guardia de esa prisión, el cual se tomó las molestias de avisar a la familia de Upa que seguía vivo, los cuales no tardaron en enviarle un obsequio admirando ese aspecto sincero de Goku por querer hacer lo correcto. Pensando que debía devolver el favor y preguntándole a Nico si podía entenderlo, el cual también llegó a vivir algo parecido, sintiéndose que le debía mucho a Yugo. Mientras tanto, Tsukumo seguiría pensando en lo sucedido mientras todavía estaba bajo recuperación, teniendo una posible sospecha en el nuevo recluta, aunque parecían ideas suyas. Luego de eso escucha cómo habían traído a Noriko a la enfermería, estando muy mal de salud, pero aún así queriendo visitar Namba con la esperanza de llegar a ver a Enki, aunque sin estar enterada de su encierro. Por otro lado, uno se desespera y trata de volver a subir y buscar a Nico, aunque Troyes y Honey intentan detenerlo ya que debían seguir avanzando y que no debía preocuparse ya que estaba junto a Upa para protegerlo. En eso se activa una trampa y se comienzan a inundar las escaleras, siendo arrastrados cuesta abajo, y Yugo se acaba ahogando al no poder aguantar la respiración por más de 2 segundos. Por lo que uno propone que alguien intente reanimarlo con respiración boca a boca. Una vez decidido, Yugo recibiría su primer beso con Honey. Luego de eso, Troyes encontraría una sala oculta y con ayuda de Yugo consiguen abrirla, descubriendo que se trata de un almacén para esos muñecos. En eso Troyes cree que puedan guardar armas o piezas que puedan serle de utilidad. Así que mientras Troa se divierte desmembrando muñecos, los demás irían en busca de Kiji y mientras avanzaban se encuentran con Ruka, haciendo que estos dos se ponen a llorar ya que se encontraron con el travesti equivocado. En eso llega Troa y también queda impactado por el travesti, teniendo suficiente con el que ya tenían, haciendo que Ruka se moleste y teniendo que explicar que él es un afeminado, mientras que Kiji sí es un travesti. Sin embargo, ellos piensan que no hay diferencia entre una cosa y la otra, terminando de hacer enojar al travesti y traiga ayuda, más poseídos por el talismán, y al no ser peleadores, solo les queda escapar. Por otro lado, Ruka se quedó para seguir burlándose de Kiji por estar encerrado y escucharlo quejarse al no tener su set de maquillaje ni su espejo. Luego de quejarse, comienza a preguntar por las voces que escuchó. Ruka le afirma que era un grupo de reclusos y que algunos eran apuestos de rostro, por lo que Kiji que son los suyos e intenta chantajear a Ruka para que lo libere ofreciéndole productos de belleza de la más alta calidad, entrando en un dilema, ya que deseaba poder tener todos esos productos que en realidad Kiji se estaba inventando. Mientras tanto los demás eran perseguidos, aunque Yugo, al no poder seguir el ritmo, se comienza a quedar atrás, sin contar que Troyes ya se había adelantado hasta el almacén, y en el tiempo que estuvo allí construyó una bazooka con repuestos y chatarra de los muñecos, diciendo que todo se debía a que pudo conseguir la herramienta que necesitaba en la oficina, ya que resulta que Yugo dejó abierto todos los cajones y por las otras herramientas probablemente se las haya robado a Kasari. Además de la bazooka, se las ingenió para fabricar también un lanzallamas, demostrando que no es un simple ladrón de ropa interior, siendo estos los métodos que Troas usó múltiples veces para escaparse de sus otras prisiones hasta llegar a Namba, aunque sus problemas no acabarían ahí, ya que el travesti había regresado y esta vez había estado escuchando que necesitaban de Yugo para seguir avanzando, siendo él como su clave maestra, capturándolo por la espalda, mientras que Honey podía parar de pensar en lo problemático que estaba siendo Yugo, un inútil para todo, no hace más que estorbar, tener que soportar su cara de indiferencia y ahora que debían salvarlo, le parecía irritante, pero acabaría siendo salvado por Troyes, el cual se las ingenió para reventarle la cabeza a Ruka por la espalda, por lo que aprovechan a que está noqueado para escapar, pero luego de haber tomado distancia, Honey termina de soltar su frustración con Yugo, diciéndole que es un estorbo y que debe quedarse, ya que a pesar de poder abrir lo que sea, en todo lo demás estaba siendo un estorbo, aunque lo tenía aún más irritado el comportamiento de Yugo, de parecer como si nada le importara y teniendo que ser siempre defendido por los demás como si fuera una víctima. De alguna forma las palabras de Honey llegan hasta Yugo, haciendo que se pregunte por cómo lucía su cara cuando fue capturado, aunque uno intenta animarlo, hacerle saber que podía confiar en él, comprendiendo que pueda estar cargando con algo muy pesado y no ha estado siendo el mismo de siempre, pero que no tiene que preocuparse de hablar, ya que esperará a que esté listo, porque así es él. Esto de alguna manera consigue calmarlo y hacerlo seguir adelante, dado que los guardias poseídos y el travesti ya los habían alcanzado, estando una vez más centrando sus esfuerzos por capturar a Yugo, pensando que una vez que sea eliminado, lo demás dejarán de ser un problema, aunque uno no se quedaría quieto, por lo que intenta detener al poseído. Sin embargo, también es capturado por Ruka. Por otro lado, Honey ya estaba pensando en dejarlos y escapar, ya que solo se habían unido a ellos al ser la única oportunidad que tenían para salir del calabozo, aunque estarlos siguiendo no provocó más que problemas y ahora no valía la pena salvarlos y estando a punto de irse, hasta que Troas con una sola frase consigue convencer a Honey, siendo que ahora mismo no tiene ni una pizca de atractivo, que de alguna le pega en el ego a Honey, por lo que momentos antes de que Ruka se disponga por eliminar a uno, su daga se rompe y como si fuera magia, Honey con unos pocos movimientos levanta a los poseídos y los noquea, además de traerse con él a Yugo y Uno. Esto se debía a que Honey podía controlar su entorno por medio de hilos que lanza con estas balas modificadas, siendo una técnica la cual hizo en sus otras prisiones para escapar, ya que podía usarlas para siempre saber la ubicación de los guardias. Aunque Honey cree que Uno seguirá elogiando su técnica, se
lleva un fuerte regaño por no haberlas usado antes, aunque eso se debía a que una vez que sus enemigos descubren los hilos, pierden su efectividad, teniéndolos como un último recurso, por lo que siempre le deja todo el trabajo a Truys con la bazooka y el lanzallamas. Luego de eso, uno se da cuenta que el travesti ha escapado, sin embargo, Honey también había atado un hilo a él y podía saber que se estaba ocultando debajo del piso, siendo capaz de ocultarse debido a que el piso estaba hecho con pequeños paneles que podía mover y por el agua podían imaginarse que debajo había una especie de piscina por la cual el travesti podía moverse y salir donde quisiera. Luego de eso, Truss le pregunta a Honey qué era lo siguiente que harían, haciendo unas señas extrañas, a lo que Honey entiende que aún tenía que gastar más de sus balas para ayudar a estos dos, ya que salvarlos del travesti era como el pago por dejarlos usar la sala de juegos de uno, mientras aún no han pagado la de haber sido liberados del calabozo, por lo que Trui, usando sus técnicas de manipulación, termina por convencerlo otra vez, dándose una serie de coordenadas a Trua con las que debía actuar, por lo que rápidamente encuentran al travesti oculto en el suelo, aunque en ese momento Ruka pudo darse cuenta de los hilos a su alrededor y de que estaba a punto de ser capturado, por lo que se sumerge para escapar de ellos. Sin embargo, solo había sido un truco para despistar a Ruka y hacerlo caer en la verdadera trampa sacándolo del agua, y seguido de eso, organizar una estrategia en conjunto con Troa, encerrando a Ruka y los poseídos en una red gigante, sin forma de escapar debido a la llave inglesa que tiró Troa, averiando el mecanismo del suelo, acabando por ser capturados. Pero además de eso, Honey con todas sus fuerzas jala de sus hilos, cortando y levantando varios segmentos del suelo, encerrando a Ruka entre cuatro paredes, y que Troyes terminaría por hacerlos explotar tirando por encima cientos de granadas, aunque no acabaría allí, ya que el travesti sacaría sus armas especiales, por lo que ahora el travesti sí se ha enojado de verdad, mandando una fuerte ráfaga con sus abanicos, la cual apenas Honey consigue defender, levantando una pared de escombros con sus hilos, aunque ya el uso prolongado le comenzaría a traer en sus manos, aunque se reiría al sentirse aún más útil que Yugo, el cual solamente ha estado callado, mirando todo con indiferencia y siendo un inútil. Por otro lado, Troas ya no veía posibilidades de ganarle a Ruka, por lo que sugiere que uno escape junto a Yugo y sigan adelante mientras ellos se enfrentaban al travesti, siendo mejor ya que Troas ya no tendría que controlar sus explosiones y pidiéndoles obedecer, ya que si se quedan podrían morir a manos de él. En eso los hilos se mueven y un travesti salvaje aparece del suelo, por lo que uno y Yugo debían irse rápido. En eso escuchan la ráfaga de viento y Trues es arrasado por ella, aunque apenas es salvado por Honey, el cual consigue evitar que le queden rasguños en el rostro, intentando darles el suficiente tiempo para que los demás consigan bajar, hasta que Ruka estaba por arrasarlos con un ráfaga de viento. Sin embargo, son protegidos por Yugo, el cual por fin se había decidido a usar sus cuchillas. En eso, Ruka recuerda haber escuchado a Enki mencionar a un monstruo al que debía enfrentar, y era un secreto que nunca quiso revelar a Ruka. Sin embargo, podía intuir que ese monstruo se trataba de Yugo. Ruka es el subordinado más fiel de Enki, por lo que al por fin encontrar al monstruo que decía, quiere demostrar lo que vale, siendo él quien lo derrote. Sin embargo, las cuchillas de Yugo son capaces de cortar el viento y hacerle frente a sus abanicos, además de también ser la primera vez que Troas y Honey lo ven transformado. En lugar de asustarse, se muestran fascinados por el material de las cuchillas, haciéndole ver a Yugo que nadie es normal en esta prisión. En eso vuelve a aparecer Ruka y está lanzando una ráfaga de viento aún más poderosa. Yugo, al no poder cortarla, acaba desbloqueando una nueva habilidad con sus cuchillas, absorbiendo el viento con sus espadas y regresándoselo con una potencia aún mayor al travesti, aunque luego de usarlo, acaba agotando su fuerza y cayendo al agua de la piscina. En eso, uno iría a rescatarlos. Sin embargo, Honey ya se había adelantado y salva por segunda vez de morir ahogado, aunque esta vez Yugo se sentiría más engreído al demostrar que podía ser útil y proteger a otros. Mientras tanto, Enki iría subiendo por el calabozo y su calma se ve perturbada al sentir el ki de mucha gente reunidos, pero además de eso, la transformación de Yugo le trajo la sensación de algo inhumano en el calabozo, por lo que le vuelve a preguntar a Inori sobre los reclusos capturados, pero él, estando totalmente seguro, afirma que siguen en sus celdas y que el travesti estaba vigilando el nivel 2, aunque Enki no podía confiar en él, creyendo que un humano nunca podría derrotar a algo inhumano, dándole las sospechas a Inori de que Enki tal vez ya no sea humano. Mientras tanto, uno y los demás se encontrarían con los guardias que habían sido poseídos, pero estos habían regresado a la normalidad luego de perder el talismán, y ahora andaban insistentes preguntándoles por qué estaban fuera de las celdas, creyendo que se habían escapado. Peor aún, que sin importar lo que dijeran, estos guardias lo verían como una mentira absoluta y no los dejarían seguir adelante, por lo que Truas da la señal para que Honey atrape a los guardias y los demás puedan adelantarse, aunque al llevar a las escaleras vuelve a aparecer el travesti encadenando a uno, y a pesar que de Yugo quería ayudarlo, uno se niega, pidiéndole que se vaya, siendo el único que capaz de liberar a Hajime, no podía permitir que sea capturado, por lo que Yugo avanza por las escaleras. Luego llegaría Troa y Honey para ayudar a uno, aunque ya los venían persiguiendo los guardias, los cuales quedan totalmente confundidos al ver al Ruka en el pasillo, comenzando a tener un conflicto mental a quien creerle y capturar primero, ya que Ruka en el pasado fue su superior, mientras que los demás ni siquiera pertenecía al ala 5, pero como le tienen miedo
miedo a Ruka, se deciden por atrapar primero a uno y los demás, ya que así luego podrán pensar con calma qué más deben hacer. Troas, al ver que no podía contar con la ayuda de los guardias porque son unos idiotas, decide lanzar una granada al techo y bloquear el paso mientras pensaban en algún plan. En eso, Troas supone que Kiji debe estar en alguna parte de ese nivel, debido a que podía sentir el olor de su perfume, haciendo que los demás también comiencen a ser conscientes del aroma, por lo que suponían que debe estar cerca. Aún así necesitaban las llaves, por lo que a uno se le ocurre un plan infalible. Mientras tanto, Yugo seguiría avanzando y rebanando a todos los muñecos que se cruzaban a su paso, por fin viendo a Yugo pelear como es debido, eliminando a todo lo que se mueve, pasando por cada celda en busca de Hajime, mientras por otro lado Mitsuru se estaba comenzando a aburrir viendo que nada en las cámaras del ala 5 ha cambiado. Además de no poder contactar con Hajime o Kiji, cree que ya es hora de confirmar las sospechas sobre la fuga de Enki y poner a toda Namba en estado de alerta, aunque Kenshiro le pide mantener la calma un poco más, pues era de los pocos que aún tenían sospechas sobre el caso de Enki, creyendo que no fue un simple recluso lo que eliminó ese día. Sin embargo, sigue siendo alguien a quien nunca le ha gustado decir lo que piensa. Aún así, Kenshiro, por cómo estaba la situación, se dispondría a visitar el ala 5, así que mientras Yugo avanza hasta por fin llevar al nivel 5, por otro lado, Uno y los demás seguían escapando de los guardias idiotas hasta terminar bloqueando su paso y detenerlos lo suficiente para proceder con el plan, el cual consistiría en que Troas iría a buscar en la piscina al travesti y usando su técnica más poderosa, trataría de seducirlo con sus encantos, haciendo que el travesti quede totalmente embobado por el atractivo de Troa, aunque suele usar esta habilidad exclusivamente en chicas, funcionando por alguna extraña razón en este sujeto, por lo que mientras el travesti se está haciendo fantasías, Troas lo manosea hasta por fin encontrar las llaves y atarlas a un hilo de honey, siendo todo parte del plan de Uno, ya que imaginaba Ruka y Kiji se odian tanto, si uno de ellos estuviera encerrado, el otro querría molestarlo enseñándole las llaves, siendo algo que también Juni haría con Troyes. En eso, el muro de piedra ya no soporta más y vuelven a ser perseguido por ese par de guardias, hasta que por fin dan con la celda de Kiji, pero estos dos no los dejarían seguir avanzando, por lo que Honey termina arrojando las llaves atada a una bala, pudiendo liberarse él mismo y darle una golpiza a los guardias, ya que al final estuvieron siguiendo a reclusos sin importancia en lugar de ir por Ruka. Luego de que Kiji termine de regañar y agradecerles por haberlo liberado, se da cuenta que falta Troyes, por lo que van a buscarlo ya que seguía seduciendo a Ruka debajo del agua, hasta que Ruka por fin se da cuenta que le robaron las llaves para finalmente encontrarse con Kiji, el cual le pide entregar los abanicos y además su espejo. Obviamente el travesti de viento se negaría y comenzaría una lucha entre travestis, la cual acabaría ganando Kiji dándole una cachetada de la forma más afeminada posible. Una vez con Ruka derrotado, se dispondrían a salir del calabozo, mientras que Yugo seguía haciéndose paso por el nivel 5, logrando llegar hasta la celda de Hajime antes de que intentara arrancarse las esposas junto a sus manos también, aunque Hajime quedaría serio a verlo. Por otro lado, Kiji comenzaría a escoltar a los demás, hasta que Honey es golpeado por Yang al ser confundido por un muñeco, por lo que luego de juntarse, todos siguen avanzando hasta la salida, hasta que son emboscados por un ejército de esos muñecos, volviendo con Yugo. A pesar de todos los esfuerzos que hizo para llegar hasta el último nivel, estaba siendo regañado por Hajime, ya que el orgullo le pesa aceptar que Yugo vino a rescatarlo y contándole que ya no se consideraba un ser vacío, tenía un objetivo, comenzar a vivir desde cero y seguir adelante, estando rodeado de gente que lo acepta y espera su regreso. Así que Hajime se termina de tragar el orgullo, aunque también Yugo aprovecharía a burlarse y regañar a Hajime, aprovechando que está encerrado y depende totalmente de Yugo para salir, aunque en eso Yugo se da cuenta que Goku también estaba ahí, por lo que dudaba en abrir la celda, ya que si lo hacía, descubriría que Hajime siempre estuvo ocultando las fugas de la celda 13, aunque a Hajime no le importa y pide abrir la celda, por lo que una vez liberado, destroza unos muñecos para luego irse queriendo dejar a Goku encerrado, pero Yugo cree que las cosas se complicarían si lo deja, por lo que Hajime se pone a analizar la situación, acabando en que prefiere liberar a Goku en lugar de que Kiji le esté reclamando luego y llame más la atención las fugas de Yugo, por lo que terminan de liberar al mono, aunque este se lanza a atrapar a Yugo y enloquecer por todo lo que le habían estado ocultando, así que Hajime le aclara los pensamientos de un puñetazo, aunque en eso aparecen un horda de muñecos e inesperadamente se dispondría a luchar junto a Yugo, mientras por otro lado Kiji y los demás también estaban rodeados y Enki finalmente había salido del calabozo.